Muy buenas noches, queridísimos telespectadores. Una vez más, estamos aquí a la vuelta del verano con el programa de debate favorito de todos ustedes, Origen. La verdad que hemos tenido unos meses que han caldeado bastante el ambiente, han dado un marco, yo creo que perfecto, para el debate que tenemos esta noche. Estamos ya en la carrera presidencial de Estados Unidos, en los últimos metros de esa última carrera, esos últimos metros de la carrera presidencial. En este último mes prácticamente se va a decidir finalmente cuál va a ser el favorito hasta que el día 5 de noviembre los ciudadanos norteamericanos acudan a las urnas y elijan al próximo líder del mundo libre, por lo menos de Estados Unidos, de la OTAN, y al final quien dirige la batuta en gran parte de Occidente, incluido nuestro país, la Unión Europea. Al respecto, no ha sido un verano tranquilo, ni muchísimo menos. Atentado contra Donald Trump en Pensilvania, atentado contra Donald Trump ayer en su club de golf, el Trump International Golf Club, y no solamente eso, un debate con un primer candidato, presidente actualmente, Joe Biden, que ha ganado en todas las primarias y que prácticamente se inmoló en aquel debate. Un segundo debate con la actual vicepresidenta de Estados Unidos y candidata ya formalmente elegida después de la convención demócrata el 19 de agosto, elegida ya como la que va a disputar la Casa Blanca contra Donald Trump. Esta noche hemos esbozado un debate para enfilar ese último mes de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, porque hay una serie de líneas maestras que están en juego, damas y caballeros. Y ayer, con la poca información que tenemos ya del detenido, el tirador, el presunto, el sospechoso que ha sido detenido de atentar contra la vida de Donald Trump, pues se pueden empezar a ver unas pocas de esas líneas maestras. Un fanático de la guerra de Ucrania, una persona que además ha estado en la guerra de Ucrania, es decir, que el clima político internacional es clave en estas elecciones. Dos maneras total y diametralmente opuestas de ver y de ofrecer alternativas que nos van a afectar. Tengan en cuenta que lo que está pasando también y que en esta cadena tienen día sí día también de manera objetiva, concreta, con datos y muchas veces anticipadamente, gracias al savoir-faire de José Witner, por ejemplo, en las claves del día. Pues fíjense lo que está pasando con la Reserva Federal, fíjense lo que está pasando con el Banco Central Europeo, fíjense lo que está pasando con esos tipos que no sabe si suben, si bajan, la deuda, se habrán pasado subiendo tipos. Habrá sido tarde, ese 5 de agosto también, aquellos números en rojo en todas las bolsas que parece que se han recuperado, pero sin confianza. Todo eso depende de lo que vaya a pasar en Estados Unidos en clave electoral. Y hay una serie de aspectos fundamentales que están en juego, que tocan directamente el mapa general de lo que está pasando en todo el mundo. Estamos ahora mismo en la situación más peligrosa desde la crisis de los misiles cubanos en los años 60. Algunos hablan ya de que ya habría esa autorización por parte de Estados Unidos, que no es una autorización, al final es un lanzamiento. Tengan ustedes que los misiles balísticos de largo alcance que dotó Estados Unidos al señor Zelensky el pasado mes de mayo tienen que ser lanzados al final por personal de la OTAN. Las claves las controla la OTAN. Rusia ya ha dicho que si eso pasa, la respuesta será por lo tanto contra la OTAN. Todos ustedes ya saben a dónde lleva eso. A la destrucción mutua asegurada. El fin de la humanidad. Es decir, que la situación política en clave internacional no podría estar, desgraciadamente, más interesante por lo peligrosa y delicada de la misma. Esta noche, con 4 invitados de lujo, vamos a debatir sobre este complicado marasmo político internacional que se está desarrollando desde Estados Unidos. Lo vemos enseguida aquí, en Origen. Y para abordar toda la cascada de complejas situaciones y delicadas directamente relacionadas con el mapa global en el cual
está España, la OTAN, la Unión Europea, el euro, etcétera, etcétera, pues tenemos a 4 invitados, como digo, de lujo para abordar dichas cuestiones. El primero es don Sergio Trigo Saugar, profesor del máster de China y Unión Europea en la Universidad Rey Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por haber acudido a nuestra llamada. Gracias a ti. En segundo lugar, tenemos a Luis Garbia, experto en geopolítica y director del máster de riesgos en la ICADE. Luis, muchas gracias por venir. Un verdadero placer estar con vosotros. También tenemos, repite en el plató, no es casualidad, a don Juan Antonio de Castro, doctor en economía, algunos de ustedes seguro que ya le conocen, y exfuncionario de España en Naciones Unidas, bastante, por lo tanto, tiene que ver y una dilatada experiencia en las cuestiones que vamos a abordar esta noche. Juan Antonio, muchas gracias por acudir. Muchas gracias. Exfuncionario internacional, no de España. Perdón. Es que hay pequeño matiz porque defiendes en el fondo tesis a veces muy diferentes, es cierto. Pues sí, discúlpeme. Nada, ¿no? Y don Diego Pitars, para completar el programa de hoy, consultor de nuevos negocios en Dubai Holding Group y profesor del máster de Relaciones Internacionales en el IEB. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Con unos compañeros tan estupendos que vamos a debatir cosas, yo creo que más que interesantes. Pues vamos allá, ya sin más dilación. Lo primero de lo que me gustaría que abordáramos es que, bueno, como es el primer programa después del parón que hemos tenido en verano, me gustaría que ustedes, de alguna manera, presentaran su punto de vista sobre cuál es la situación actual en estas elecciones de Estados Unidos y en qué afecta a España y al conjunto de la Unión Europea. ¿Cuáles son para ustedes las líneas maestras, los puntos fundamentales que están en juego en este próximo mes hasta que se convoque las urnas a los norteamericanos? Y como siempre digo, no esperen que les dé el turno para hablar, tienen derecho a interrumpirse y yo saldré en defensa de los tiempos cuando vea que la cosa se va de madre. Así que adelante. Bueno, si queréis empiezo yo, procedo. Yo creo que en los próximos meses en estas elecciones España se juega mucho, ya que, como hemos dicho, el mundo libre está en juego. Si gana Trump, creo que la línea proteccionista de la economía va a ser bastante dura respecto a lo que es la Unión Europea y España, pero si gana Kamala creo que España podría salir y la Unión Europea más beneficiada, ya que ese mercado y esa apertura que ha hecho Biden estos 4 años es posible que se mantenga y pueda salir más beneficiado España. Y bueno, y con eso... Sí, bueno, desde luego comparto que vivimos un momento peligrosísimo de las relaciones internacionales y que es difícil vaticinar qué va a pasar si es que hay un cambio de administración o que vuelve a ganar Kamala o que vuelve Trump, ¿no? Pero vivimos un momento de peligro porque yo creo que Occidente no ha medido bien, en particular Estados Unidos, lo que representa el apoyo continuado a la guerra de Ucrania y su prolongación y sobre todo la crisis ahora de los posibles misiles balísticos, ¿no? Creo que estamos en un momento clave. En cuanto a lo que Europa puede esperar de Estados Unidos, desgraciadamente somos un continente que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hemos estado muy sometidos a Estados Unidos y no hemos tenido el valor o la capacidad de resurgir de alguna manera de esa Segunda Guerra Mundial con un liderazgo independiente y sobre todo con una capacidad tecnológica, que es lo que nos falta hoy más que nada, ¿no? Creo que estamos ante unas elecciones en las que se está parando todo, incluso los contendientes de tanto Putin como del lado ucraniano, como de lo que está pasando en Hamas e Israel. Está todo como medio diciendo vamos a esperar a ver qué pasa en noviembre. O sea, es así de importante la elección que vamos a tener, ¿no? Y está todo en un compás de espera. No sé, para arrancar yo diría que lo que es muy importante, y ya no solo para España, es sobre todo la posición europea y la capacidad que tengamos de cambiar. El informe Draghi creo que es bestial, es importantísimo. El informe Draghi ha traído una verdad, ha sido un bofetón, aunque no lo quiera aceptar la señora van der Leyen. Fue un bofetón en su cara el mismo día de la presentación, aunque ella dijo, pues justo lo que yo estoy haciendo. No es lo que usted ha estado haciendo, señora van der Leyen. Y ese bofetón de descarbonización relativa, de inversiones casi imposibles para Europa para que crezca más, nos ha dejado en un compás de espera en el que yo creo que estamos casi esperando a ver qué pasa en Estados Unidos para cambiar totalmente nuestra política. O sea que estamos al borde de un cambio también de política europea que ha ocurrido así. Yo creo que el informe Draghi tendría que haber sido ya antes de las elecciones europeas
Y no ha sido porque los que están actualmente no lo han querido así. Además han jugado el informe Letta, lo hemos visto, nos lo han ido metiendo poquito a poco. Primero han sacado el de Letta, luego han esperado, porque estaba previsto el informe Draghi está escrito desde abril. Sí, sí. Lo sabemos. Y ha sido, estoy de acuerdo contigo, un bofetón con la mano abierta, tiene 400 páginas, pero realmente es un manifiesto. Un manifiesto. O sea, intenta dar la imagen de ser sesudo, pero es un manifiesto. Dicho lo cual, yendo al tema más de Estados Unidos, por un lado, la superficie la tengo clara. Trump, en teoría es más proteccionista. Kamala, que me cuesta mucho pensar en Kamala sin pensar en que ha sido la vicepresidenta de Biden. Kamala, en teoría, no es proteccionista, pero estamos viendo todos cómo vamos a construir una fábrica de TSMC en Arizona, cómo estamos también apostando por un proteccionismo. Yo tengo la sensación de bastante confusión. Confusión con el atentado de esta mañana. Confusión en el sentido de cómo un señor, que en teoría está zumbado, puede encontrar al presidente y cómo el servicio secreto le puede dejar entrar. Confusión en relación con que nos estamos jugando cosas importantísimas. Ninguno de los dos candidatos se va a mojar con Israel y además nadie va a dar el apoyo que necesita ahora Netanyahu antes del 5 de noviembre y después del 5 de noviembre, gane quien gane, los dos van a dar el apoyo. Gane quien gane, va a dar el apoyo y van a apoyar al proceso de paz que hay allí. Estamos hablando del mundo libre y tengo la sensación de que el mundo libre está parado esperando a unas elecciones que son el 5 de... Ellos tienen la llave. Para ser presidente en Estados Unidos te tienes que gastar mínimo $1.000 millones. O sea, el mundo libre me cuesta verlo cuando además, después de todo, un tuit de Taylor Swift tiene más valor que la gente que está muriendo en Palestina, la gente que está muriendo, los que han muerto ya en Israel, la gente que está muriendo en Ucrania y que toda la política exterior que es relevante. O sea, nosotros podemos dar todos los datos que queramos de política exterior, pero la realidad es que al final Elon Musk saca un tuit, Taylor Swift saca otro tuit y ya nos ha puesto el mundo patas arriba. Siento confusión. Ya, pero es que date cuenta, Luis, que simplemente el tuit este que has comentado de Taylor Swift ha sido aumentado no la intención de voto, sino el registro para votantes en un 500%, o sea, multiplicado por 5 la intención de o registros para votantes. Pero ya no solamente eso, sino que... Según Rubén, perdona que te interrumpa, el CIS de Tezanos. Es broma, porque al final lo de los datos... Sí, no, los datos, efectivamente, pero vamos a un hecho además que yo creo que todos lo hemos comentado, y es el tema de, sobre todo que más nos afecta, que no solamente es Israel, yo creo que también Ucrania, y ahí Trump ha sido transparente. Dice, yo retiro las tropas mañana, en 24 horas los he sacado, que es lo que frenaría gran parte del problema que estamos teniendo en Europa. Pero ya no solamente eso, es que además Kamala ni se ha pronunciado. Entonces, a mí, cuando calla, algo me preocupa. Bueno, me preocupa, no algo, bastante. Ha apuntado, Luis, una cosa importante respecto al atentado que aconteció ayer contra Trump. ¿Vosotros creéis que, porque aquí sí que hay un elemento fundamental, no estaba en ninguna agenda, el hecho de que Trump estuviera ayer en el club de golf de Palm Beach, no lo sabía prácticamente nadie, salvo su entorno cercano, el servicio secreto, es decir, este señor tuvo que tener algún tipo de información. ¿Creéis que realmente hay un plan, hay una conspiración, esa sería la definición, en el Deep State, en el establishment, en algún sector que se vería muy perjudicado por la victoria de Trump, que efectivamente quiere acabar con Donald Trump como sea antes de que llegue a la Casa Blanca? Yo creo que no hay que descartarlo. No. Lo que pasa es que no estamos en posición de confirmar nada, ¿no? Pero desde luego la fuente, el hecho de que no supiera nadie está claro que da una sensación. El hecho de que estuviera ligado a Ucrania en cierto modo y que haya estado en Ucrania intentando incluso reclutar mercenarios para la causa, nos los pone todos casi como del lado anti-Trump muy claro, ¿no? Y con el documento del Ministerio de Defensa del señor Zelensky avalándole como combatiente y como reclutador. Por supuesto. Y luego sin olvidar, con lazos con el gobierno de Ucrania. Y sin olvidar la importancia que tiene el conglomerado industrial militar norteamericano y los intereses que en este momento tiene ese conglomerado por no perder el ritmo de armamento y de que la guerra de Ucrania se eternice. En ese sentido, Rubén, tirando por el lado conspiranoico. O sea, estoy siendo conspiranoico totalmente. Hay quien piensa que no, hay quien piensa que esto Trump se lo ha ganado por ser un bravucón y por crispar a la sociedad. Voy a lanzar una hipótesis conspiranoica. Al final pensamos
O sea, un atentado podía tener poder, este atentado, en cierto modo, desvirtúa el anterior, y siendo conspiranoico, voy al debate. ¿Hasta qué punto? La pregunta es, en línea con lo que estabas diciendo, ¿a quién le interesa que gane Trump? Yo me pongo a echar cuentas y saco, ni en el Partido Republicano, que ya no sé lo que es el Partido Republicano, encuentro partidarios. En ese sentido, insisto, siendo conspiranoico, ¿hasta qué punto el propio debate no estaba diseñado para ser un atentado contra Trump? Evidentemente no atentado. Estoy siendo, insisto, conspiranoico. ¿Hasta qué punto las cámaras, los tiros de cámara, las preguntas, luego los memes, no estaba diseñado para cambiar la intención? Dicho lo cual, me cuesta mucho pensar que van a ser capaces los demócratas de borrarle la mente a todos los electores y que borren los últimos 4 años. Hay también quien ha apuntado que lo que ha pasado ayer sería intentar reavivar la sombra del asesinato de Donald Trump después de un debate que para algunos ganó Kamala Harris. Sí, o sea, esta, bueno, vamos a decir teoría conspiranoica y demás, yo creo que tiene cierta ambigüedad, porque sí que es cierto que ha habido un atentado, que siempre hay que ponerlo en parangón. El de Pensilvania, el de Thomas Matthew Crooks. Ese. Hay que ponerlo siempre bajo siempre que... No me sale la palabra ahora, perdón. ¿En perspectiva? No, eso, en perspectiva y demás. También Trump, como probablemente Kamala tenga sus detractores y probablemente Estados Unidos tenga un problema también en lo que es el debate de las armas y demás. Yo creo que también ahí entra el juego. Pero sí que es cierto que Donald Trump también tiene un problema, que Kamala Harris después de la convención ha salido bastante reforzada y ha crecido en las encuestas, tanto en las que son pro-Trump como en las que son pro-Kamala. Entonces, se dice también, otra teoría conspiranoide, es que Trump lo hizo para volver a alzarse en voto. Pero, como todo... ¿Lo de ayer? Sí, lo de ayer, efectivamente. Entonces, ¿Y tú crees que eso es posible? No, no es posible. Yo creo que eso es un error, pero sí que es cierto de que entramos en el juego peligroso de atentado para mí, atentado para ti, atentado... entramos en ese juego de, ¿cómo decir?, de violencia. Y el juego de violencia pues trae el peligro de que si uno lo usa lo puede utilizar el otro y viceversa. Entonces, las dos teorías conspiranoides son válidas. A mí me parece que estamos cayendo de todas maneras en una equivocación, y es considerar que el tema Kamala-Trump lo están abordando los medios y todo el globalismo, digamos, y nos estamos olvidando de la cantidad de influencias y de dinero que hay en Estados Unidos para apoyar la posición de Kamala. Y estamos como si aquel país fuera un país perfecto en el que los medios se dividen en dos partes iguales. No, hay una cantidad, vamos, la mayor cantidad de medios dedicados a que gane Kamala, como sea, o a mantener a Biden o a que gane Kamala. ¿Tú crees que están dopados las encuestas que hemos visto en el que daban a Kamala ya por delante de Trump? No, las encuestas es posible, pero es que a mí el debate, de hecho, circula por ahí una noticia de que los que hicieron el debate, vamos, los presentadores y tal, que hubo incluso reuniones del equipo de Kamala con los que presentaron las preguntas, ¿eh? Y es un ex trabajador de ABC. Entonces, si eso es verdad, es como para ya empezar a mosquearse. Y desde luego, todo el tema de durante el debate, yo no he visto jamás, o sea, presentadores que empiezan a tratar de cuestionar la veracidad de lo que está diciendo uno de los candidatos. Señores, cállense. Aquí no se cuestiona la veracidad de nada. O sea, a la primera tenía que haber hecho Trump, usted se calla porque usted está juzgando. Y yo lo hubiera hecho. Una vez y otra, es que era una vez y otra y jamás a Kamala. O sea, está todo tan dirigido que no partimos de el level playing field. O sea, aquí no estamos en una parte igual. Hay un desequilibrio total y hay unas fuerzas globalistas tremendas que no quieren perder la batalla en este. Entonces, partimos de fuerzas distintas. Que luego las encuestas es verdad, que Kamala es una experta en atacar y no dejar pensar, y el otro tiene dificultades en salirse de esas. Sí, puede ser. Pero desde luego no hay un campo abierto para que las ideas de Trump, que en el fondo es el debate, no es izquierda-derecha, es el debate globalistas-patriotas, y que las ideas de Trump tengan cabida en un debate norteamericano que está totalmente controlado por unos medios controlados a su vez por un dinero, digamos, no sé si prodemócrata, izquierdista, de la izquierda americana o del globalismo. Pero fíjate que al hilo de lo que estás comentando, dices,
date cuenta que en 3 meses tienen que limpiar la imagen total de Kamala de los últimos 4 años. O sea, es una señora que ha estado escondida durante 4 años con Biden, ahora empieza a asomar y tienen que limpiar todo lo que ha dicho. ¿Qué pasa? Que efectivamente muchas de las cosas que está diciendo ahora Kamala son cosas que ya decía Trump. O sea, ahora de repente esta señora agarra y dice, no, el fracking, el fracking yo sí, creo que es bueno, yo también lo quiero y creo que vamos a ser una potencia energética con el fracking y tal, ¿no? Fantástico. Oye, la política migratoria, sí, no, yo también estoy de acuerdo con la política migratoria, pero es la que decía Trump, pero efectivamente es lo que estás comentando de trato de tapar lo que dice Trump y se lo empiezo a adjudicar a esta señora que, francamente, ha estado 4 años callada como un muerto y ahora empieza a querer asomar la patita con ideas de la otra parte. Y sobre todo han tenido 4 años para hacerlo. Sí. Para hacerlo. Es que no lo han hecho. Pero claro, ¿vosotros estáis de acuerdo con esto? A ver, Kamala se está yendo a Pensilvania. Se va a Pensilvania y el discurso que suelta Kamala es el Trump. A mí me da la sensación de que alguien está un poquito perdido. Dentro de poco vamos a ver cómo Kamala es la madre del pacto de Abraham. Me refiero. Sí. Y este es uno de los temas fundamentales que tenemos que entender. Estamos en la segunda, o sea, si Trump llega ahora a ser presidente, no va a volver a cometer los mismos errores que cometió al principio de su primera legislatura. No va a meter a su cuñado, va a tener un mandato absolutamente profesionalizado. No solo eso, sino que en cuanto llegue va a haber un efecto llamada a Putin, al sudeste asiático. Va a haber una serie de movimientos absolutamente orquestados y dirigidos que van a funcionar. Es que además Trump ya tenía el sistema preparado de antes de las elecciones de Biden. Ya tenía, o sea, en Israel, por mucho que nos duela, no sé por qué, pero nos duele escuchar esto en España. En Israel estaba haciendo las cosas estupendamente. Y entra Biden y se descojona todo. En Ucrania, con Putin, es que aquí hay un problema y es Estados Unidos. Yo hace 10, 20 años en clase ni se me ocurría preguntar si Estados Unidos había perdido la hegemonía. Ahora pregunta si Estados Unidos ha perdido la hegemonía y hay gente que duda, que dice China, seguimos estando. Pero Luis, ¿tú estás de acuerdo en que Kamala Harris habría tenido un legado estos últimos 4 años oscuro, manchado? Nefasto. Si es que Biden, según ¿quién está dirigiendo Estados Unidos? Sí. No es Biden. Ha sido Kamala. Y que ahora estaría copiándose de Trump para intentar superarle. O sea, yo tengo la sensación de que tiene cientos de apoyos, cientos de asesores. Sí. Los asesores te bloquean locos, te bloquean, te vuelves loco y llegas a la parálisis por el análisis. Yo creo que Kamala, por muy buena que sea, digo buena en cuanto a discurso, en cuanto a ataque, llega un momento, pues es que estoy pensando en Pensilvania. Sí, al fin y al cabo es una estrategia política. Kamala no ha salido... ¿Pero tú también crees que Kamala Harris lleva 4 años haciendo las cosas fatal? No. Vale, pues eso me interesa, que haya otro punto de vista diferente. Porque si estamos todos de acuerdo, iba a colación. O sea, esto al fin y al cabo es una estrategia política. Esto es al fin y al cabo es un debate político, es unas elecciones. ¿Y qué ha hecho el Partido Demócrata? Pues ha ocultado a Kamala. ¿Qué ha hecho? Que se desgaste Biden. Y Kamala lo único que ha hecho es taparse, lo haya hecho bien Biden o no lo ha hecho bien. Entonces, el caso de Kamala es que ahora, al no salir mucho en prensa, en televisión y demás, pues tiene una imagen ciertamente algo positiva, bastante positiva, porque por algo... ¿Tú crees que lo que le habría ensombrecido quizás sería en la proyección de la sombra de Biden, no? Sí, o sea, Biden al fin y al cabo, porque el Partido Demócrata vira al volante y dice, uy, Biden no puede repetir, porque Biden tiene muy mala prensa, Biden ha tenido los lapsus que ha tenido, no hace falta recordarlo, los hemos visto todo, yo creo, y entonces han dicho, tiene que ser Kamala, y Kamala tiene buena prensa, tiene buena acogida entre sobre todo la juventud, y sobre todo también lo que es lo que son los latinos y el mundo un poco extranjero americano. ¿Y qué te parece lo que ha dicho Diego? ¿Tú crees que estaría copiando efectivamente el programa de Trump así de reojillo para ganar popularidad o no, crees que tiene sus propias ideas? Al fin y al cabo el Partido Demócrata y el Partido Republicano en muchas cosas es como aquí pasa en España. Hay cosas que el PP y PSOE están de acuerdo y el Partido Republicano y el Partido Demócrata se ponen de acuerdo. Entonces yo creo que está aprovechando la situación Kamala y ha dicho... Pues esto me parece bien. El tema de la inmigración, pero el tema de la inmigración, es decir, ella es vicepresidenta de un gobierno que ha dejado entrar a Tokiski. Entonces, que diga ahora... A ver, hay que matizar eso de la inmigración. Ella ha dicho que hay que poner ciertos límites, porque es cierto de que la reconoció durante el mandato de Joe Biden es probablemente lo que más hay que mejorar, pero es cierto
que también ha dicho, hombre, tampoco hay que poner un muro en México. Eso también es cierto. Obama el primero que lo puso y segundo. No, fue un gobierno anterior al de Obama. Pero el que más lo construyó, lo amplió, fue bueno, Obama. pero Obama no es Kamala, Independientemente de eso, perdona, que es que sé que quieres ¿Y quién crees que sí? Bueno, depende eso. El problema de eso es que la política migratoria que está proponiendo ahora Kamala es la misma que ha dicho el señor Trump. Dice, vamos a ver, si usted ha venido aquí de forma legal, inmigrante, porque al final no nos engañemos, Estados Unidos es un país creado de inmigrantes. Sí, es irlandeses, alemanes. Usted ha llegado bien, por eso tiene tanto apoyo de los inmigrantes. Usted ha llegado bien, ha cumplido con los requisitos, ha cumplido con todos sus papeles, fenomenal. ¿Y qué pasa? ¿Que otro que se da la vuelta y se salta toda la cola va a tener los mismos privilegios que tú? Perdona, estamos muy equivocados. Y luego otra cosa que también está haciendo Kamala, que por eso he dicho yo lo de copiar, básicamente, es que no nos engañemos. Y Kamala... No, pero eso lo dice el propio Trump también, que le está o sea, Trump dice que Kamala le está copiando. Pero no nos engañemos que es que no es PP-PSOE. Estamos aquí hablando de, vamos a poner PP si quieres, de acuerdo, pero es que Kamala es, con todos mis respetos, la madre de un señor que aquí ha sido vicepresidente casi. O sea, es que lo insoportable, tiene las mismas ideas. Sí, lo insoportable es el cinismo de la señora Kamala. Claro. Es que es más... O sea, es imposible. Juega a la victimización de la que juega muchísima parte de la izquierda a nivel mundial, que es somos víctimas. Aquí me pasa todo. Sí, y de las minorías y el lloriqueo y todo. Vamos a ver, ahora seguimos, pero un momento, termino con la idea de Kamala. ¿Por qué digo que es cínica? Vamos a ver, una señora que con Biden tiene un tono belicista y está siendo, digamos, una de las administraciones más belicistas y más partidarias de que sigan muriendo gente en la guerra de Ucrania, nos juega a que es medio pacifista, a que es buen tono. Entonces, ese cinismo, esa forma de ser, por un lado, absolutamente belicista, por un lado, digamos, y defender incluso al lado palestino de manera bestial. O sea, las posiciones que toma Kamala son muy extremas y, sin embargo, juega que es la víctima de todo y que le pasan cosas y que qué triste que es culpa de Trump, que es un facha. Pues no, yo creo que Kamala está jugando con la gente, les está engañando y lo que se nos viene encima es una segunda administración, pero esta vez con Kamala, haciendo todavía más guerra y demás. ¿Qué ha dicho Trump? Trump va por la paz, ha repetido la palabra paz 200 veces. Sabemos que si llega va a poder incluso llevar a negociaciones a Zelensky y a Putin y va a poder parar seguramente lo de Hamas y Israel. Tiene una visión muchísimo más pacífica, pero no muestra con cinismo ningún saber estar bien y que todo va bien. No, muestra la realidad. Yo creo que tenemos a un Trump verdadero y a una Kamala cínica que dice todo lo contrario de luego lo que viene haciendo desde hace 4 años y de lo que va a hacer después. Hay una parte instrumental que me atrevería a decir que es hasta estética, que tiene que ver con la opinión pública, donde coincido, es como la furgoneta del equipo A. Sí. La gente joven no lo entenderá la referencia, pero esto es una serie que le ponían pegatinas a la furgoneta, es antigua, y un día eran fontaneros, otro día era otra. Pues Kamala en ese sentido, en cuanto a estética, va cambiando. Dicho lo cual, hay que entender también una cosa, y es Estados Unidos no es España. No. En España todos queremos ser demócratas, no sé tampoco por qué, y los republicanos, pues los del PSOE dicen que son los del PP republicanos y los del PP dicen que son Vox. Simplificando mucho una cosa que es absolutamente absurda. El dato, y voy a romper una lanza a favor de Kamala, es que la presión fiscal en Estados Unidos es del 26 al 28%, mientras que la presión fiscal en España es del 38%. O sea, en España estamos en récord de recaudación, el gasto público desbordado, no hay nadie que lo controle. O sea, no estoy diciendo que los impuestos sean ni buenos ni malos, estoy diciendo que en España se cobra muchísimo y se gasta mucho más de lo que se ingresa y tenemos un descontrol absoluto. Mientras que en Estados Unidos sí que la situación fiscal es mucho más desahogada y en ese sentido, desde el punto de vista fiscal, hay puntos en Kamala que sí me gustan, pensando en la educación, pensando en el bienestar, pensando en ese punto del Obamacare. Dicho lo cual, desde un punto de vista estético, unos hablan de proteccionismo, otros hablan de multilateralismo, pero yo cuando rasco, desde el punto de vista económico, no veo tanta diferencia entre los dos programas. Al final, Estados Unidos, insisto, está perdiendo su hegemonía mundial y Biden, al principio, no sé qué quería, al final lo que está haciendo es proteccionismo a saco, que en cierto modo es lo que pedía Trump, y el factor diferencial sí que yo creo que es esa visión de la paz. Que no se nos olvide que Estados Unidos produce el 38% de las armas mundiales, pensando en
¿Por qué apostamos más? ¿Por industria o por defensa? Es que en el caso de Estados Unidos es apostar por los dos a la vez. El 38%. Y antes de la guerra de Ucrania salimos de la pandemia, el petróleo estaba hecho unos zorros, a $60 el barril, llegó a estar a precios negativos durante la pandemia. Empieza la guerra de Ucrania y, oh casualidad, se pone el barril a 100, 120 euros. O sea, 120 dólares, disculpad. O sea, al final, sí, podemos estar discutiendo. Son dos cosas aparentemente diferentes. Es más, en las diferencias hasta nos pegamos. LGTBI contra judíos, palestinos, nos podemos pegar. Pero rascas, miras la realidad de los dos programas y cada vez me parecen los dos más parecidos. A ver, hay un punto, no sé si quería... No, hay un punto en el que yo creo que sí hay varios... ¿Tú querías contestar? Sí, quería contestarle. Si Kamala es cínica, yo creo que Donald Trump también. O sea, me refiero... Hombre, en política... Sí. Por eso, o sea, aquí todo, si uno es cínico, el otro también. Me refiero... Más payasete. Payasete. Y digo payasete por ser suave. Sí, bueno, cada uno pues tiene sus armas políticas, al fin y al cabo, ¿no? Pero quiero decir, o sea, si lo de la paz, vamos a la paz. Es cierto que Donald Trump puede reunirse con Putin y con Zelensky, no vamos a negarlo. Pero también paz para los demás y guerra para mí interna. ¿Por qué quiero decir esto? Os recuerdo que hace 3 años y largos hubo un intento de asalto al Capitolio, en el cual Trump incitó por vía tuit a este asalto. Entonces tenemos ahí una diatriba o una dicotomía complicada con Trump. Trump es cierto que puede llegar a ciertos acuerdos internacionales, no lo vamos a negar, porque claro, y también habría que ver cómo resuelve el conflicto palestino-israelí, porque el conflicto palestino-israelí tiene muy mala solución porque hay una banda terrorista, que es Hamas, y acordar con Hamas no le va a ser fácil, porque Hamas, repito, no es un gobierno que puedas decir, pongámonos de acuerdo, nos dividimos, tal, y aparte Israel también tiene sus intereses. Yo no le veo tan claro eso de paz. Y luego, lo del conflicto ruso-ucraniano, sí que puede hacer algo más que Kamala, hay que reconocerlo, ahí sí que puede hacer algo más que Kamala, porque es cierto que la posición de Kamala y de Biden es aguantemos, aquí hay que vencer a los rusos, y sin embargo Trump es más el conflicto. El problema es, yo creo que Biden y Kamala en este aspecto, aquí una lanza a favor, yo creo que internamente ha tranquilizado algo más al país. Lo que pasa es que externamente pues se podía haber hecho mejor, evidentemente, como todos los gobiernos. Sí, si puedo, precisamente en esa línea... Pero lo del Capitolio se lo sacaron varias veces a Trump en el debate. Pero no comparemos el famoso asalto, entre comillas, del Capitolio, que podríamos discutir un montón sobre ello, de lo que ha hecho la administración demócrata desde el 2014 en Ucrania. No voy a hablar de las revoluciones de color, las intervenciones de la NED, del NDI, y cómo han intervenido de manera bestial en todos estos países para poner los gobiernos títeres que querían o para tumbar otros gobiernos. Es decir, eso a mí sí me parece violencia. El asalto al Capitolio son peanuts al lado de lo que lleva haciendo la administración demócrata. No, lo que lleva haciendo la administración demócrata para llevar a Rusia a tener que intervenir en Ucrania. Sí, pero... O sea, lo que ha pasado del 2014 al 2020, me parece que es 2021, cuando es la misión especial. 22. Lo que ocurre en ese tiempo no es el resultado de una gente pacífica, es el resultado de una gente intervencionista que han llevado a la OTAN a tope, han llevado a presionar a Rusia de tal manera y a Ucrania a llevarla prácticamente a una guerra civil. Pero Juan Antonio, lo del Capitolio, yo creo que ahí sí que se ve uno de los principales riesgos a los que se enfrenta Trump, y es el trapo rojo. A Trump se enfrenta al trapo rojo. Le ponen un trapo rojo y embiste. Sí, es como demasiado sincerote. Sí. Embiste. Ahora, ¿qué preferimos, el sincerote o los falsos cínicos que nos dicen que van a por la paz y están generando guerras y apoyando el complejo militar americano? Al final, pensando en geopolítica, un presidente, entiéndeme lo que te voy a decir, débil, al cual le pones un trapo rojo y embiste, y que luego tampoco sabemos qué le debe a terceros países, porque lo mismo también tiene alguna deuda por ahí, que Kamala sin duda le debe a toda la masa dominante en Estados Unidos. Pero me sorprende mucho que Trump, desnudo, haya llegado al poder, frente a toda la gente que tiene enfrente. O sea, al final... ¿Tú crees que habría un trato, una mano negra que habría alzado a Trump, de alguna manera? En algún momento no me sorprendería que dentro de 50 años, cuando se desclasifiquen documentos, veamos cómo Trump en algún momento, estoy pensando en las elecciones de Florida, por ejemplo, o sea, en los sucesos de Florida,
pues ha estado bastante cerca de... O sea, Rusia ha jugado un papel fundamental en el conflicto catalán, en el Brexit, en determinados, en un momento determinado en Europa. ¿No ha jugado el mismo papel en Estados Unidos? ¿Rusia solo piensa en Europa? Pues yo creo que efectivamente sí, que la mano de Rusia en algún momento perfectamente ha podido estar ahí también. A ver, salto sobre la obsesión sobre Rusia, porque el conflicto catalán, me estáis hablando seguramente a partir del 2017, pero el conflicto catalán y el golpe catalán se fraguan desde el 2013 hasta el 2017 y los causantes son Soros, la Open Society Foundation y el globalismo, e incluso aliados occidentales nuestros. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado. No estoy de acuerdo del todo y me voy a ir más para atrás en el tiempo. Fue Pujol y, si me apuras, fueron todos los movimientos nacionalistas de finales del siglo pasado, incluido el sionismo, cuando se empieza a hablar de RHs, estoy mezclando muchas cosas, pero al final el conflicto catalán tiene que ver con Pujol cuando dice: voy a dar una bandera, voy a dar un idioma, voy a dar una bandera, y después todos, no vamos a hablar aquí de lo del 3%. O sea, hemos visto un montón de cosas que son piezas del dominó complejas, y yo, George Soros y la Open Society, George Soros no le veo... A ver, que George Soros tiene un poder, pero como lo puede tener la masonería en Francia, como lo puede tener el narcotráfico en otros países, y como lo puede... Al final es un lobby más, como pueden estar teniendo ahora el lobby LGT, bueno, que está apoyado por Soros en gran medida. O sea, al final son luchas de poder complejas. Sí, pero la fuerza del Open Society Foundation son 32.000 millones inyectados en ONGs listas para hacer toda esa ingeniería social desde hace 30 años casi, 1.000 millones anuales a 7.000 ONGs y grupos que no hacen más que trasladar ese pensamiento. Pero bueno, respecto a lo de... ¿Cuántos son 32.000 millones frente a los 6 trillones de la base monetaria? Al final el señor Jerome Powell, que estamos más o menos de acuerdo, el señor Jerome Powell aprieta un botón y rescata el Silicon Valley Bank sin despeinarse. Y tienen que reconsiderar cómo están haciendo las cosas y llegan a la conclusión de lo que nos merece la pena a todos. Eso sería más pertinente para todo debate, hablar sobre Soros y el globalismo. Sí, no nos vamos a ir por ahí. Pero me parece muy importante lo que has dicho de que le debería Trump a Rusia. ¿Vosotros creéis que efectivamente Trump ha llegado al poder con el apoyo de Rusia? Yo lo desconozco totalmente, pero es verdad que algo de ruido ha habido sobre eso. Pero yo creo que ha sido más que nada una visión o una manera de intentar desprestigiarle, ¿no? O sea, no nos engañemos que el señor Trump en 80 y no sé cuántos, 84, 85 me parece, en un programa de televisión de Ofra, dijo: ¿y si usted se presenta a las elecciones, qué pasa? Dice: ganaría. Algo así fue la conversación, ¿no? Y fijaros, yo cuando dijo Trump: me voy a presentar a presidente del gobierno, yo con mis amigos aposté y dije: gana. Porque gana. O sea, no nos engañemos. Los americanos son muy prácticos. Sí. Y no nos engañemos que Trump ha demostrado que algo de economía y algo de dinero y algo de generar riqueza sabe. A mí Kamala no me ha demostrado nada en la vida. Entonces, en ese sentido los americanos dijeron: oye, pues si este señor se presenta, queremos que el país funcione, vamos a votarle. Yo no sé si estaba Rusia detrás. Yo lo desconozco y perdona Luis, lo dudo en cierta medida, porque no nos, o sea, hay que tener en cuenta que bueno, con posterioridad luego se ha demostrado que realmente el que ha movido toda la historia entre Rusia y Ucrania ha sido Biden, y no solamente para tapar las vergüenzas de su hijo, sino por otros intereses. ¿De acuerdo? Que eso es otra parte del debate que podemos comentar si queréis. Pero al fin y al cabo, yo hoy por hoy no está demostrado que Putin estuviera detrás de la candidatura. Vamos por partes. Por un lado, y esto es importante, igual que a Kamala recibe multitud de apoyos, a Trump también. Sí, y además, por ejemplo... Putin ha dicho que apoya a Kamala. Putin ha dicho que apoya a Kamala. A ver, yo si fuera, por ejemplo, el lobby judío, apoyaría a los dos. Bueno, pues es que yo creo que más o menos apoya a los dos. O sea, me refiero, eso de que gane quien gane, han ganado los míos. Sí. O sea, al final... De hecho, Netanyahu viajó ayer y va a estar 5 días reuniéndose con los dos, prácticamente. Netanyahu, por la cuenta que le trae, apoya a los dos. Claro. O sea, no puede ser de otra manera. Al final, yo entiendo que hay teorías de la conspiración. Yo entiendo que hay mucho ruido. Pero si hay algo que hemos aprendido en los últimos años, o yo al menos cada vez tengo más claro, es esa idea del perfil bajo.
¿Qué está pasando? Pues todos tenemos un móvil en el bolsillo, todos tenemos amiguetes por todos lados. Al final todos tenemos capacidad en un momento de mandar un WhatsApp, de mandar un tweet. Al final, eso de la Guerra Fría y los dos bandos está muy bien para leerlo, está muy bien para hacer películas, pero la realidad es mucho, mucho más compleja. Y vemos en cualquier sitio, cualquiera que haga cualquier cosa saliéndose del tiesto, hay un becario por ahí que saca una foto, que manda un tuit. O sea, cada vez estamos en un entorno en el cual la información es más pública. O sea, lo que estamos debatiendo aquí, pues yo creo que ninguno, evidentemente, tenemos datos reales de lo que está pasando en la cocina de Trump o de Kamala, pero estamos muy próximos a las fuentes de información y el nivel de gestión informativa que estamos haciendo aquí está a años luz de lo que se podía hacer hace 20 años. Eso, que es una maravilla, tiene un riesgo también muy grande, y es la cantidad de ruido que se puede meter en el sistema. En ningún momento he dicho que Trump llegue a ser presidente por Rusia. No. Lo que sí que digo es que cuando hablamos de Internet, no ahora, sino hace 10 años, 20 años, el propio Facebook también ha jugado un papel. Y Facebook antes, que ahora es Meta, pero cuando era Facebook, ha tenido un par de escándalos en relación con las elecciones. Y con el Brexit. Ahora me gustaría ver también, entender el papel que está jugando Elon Musk. Elon Musk, y además por liarlo más, Elon Musk, que está rescatando a los que están en la estación, o que va a rescatar a los de la estación. O sea, al final, Elon Musk está trabajando también para el gobierno de Biden. El mundo es complejo, y en este entorno, conclusiones que puedo sacar, poquitas. Dicho lo cual, yo en lugar de dividir el mundo entre Trump y Kamala, lo divido más entre los que son capaces de apoyar a una campaña electoral y los que no. Y en este sentido, la propuesta que Biden lo intentó hacer de subir los impuestos tuvo el rechazo directo de los electores, perdón, de los sponsors de Kamala de California. Hay un elemento diferenciador respecto a la primera vez que tocamos este tema ahora, que es la candidata. Kamala Harris no era la candidata cuando hablamos de este tema por primera vez, ahora sí, y precisamente ahora que ha salido un tema que se le saca mucho a Trump, sus vinculaciones con Rusia, es una crítica que se le hace constantemente, Rusia por aquí, Rusia por allá, y a Kamala Harris también se le hace otra crítica. De hecho, se pone también incluso, por ejemplo en Fox y en algunos medios de Estados Unidos, en cuestión sus capacidades cognitivas, por un punto diferente al de Biden. Es decir, hay gente que dice que Kamala Harris no está capacitada para ser presidenta desde el punto de vista intelectual, y que simplemente sería una carcasa que recoge toda la línea de Obama, de Clinton, y que es para continuar con esa línea. ¿Estáis de acuerdo con esto? Yo creo, sí, quería simplemente terminar un tema que habíamos hablado antes. Da la sensación, por lo que comentáis, que no habría casi diferencias entre Kamala y Trump, y si las hay, muy grandes en el programa, ¿no? Yo quería centrarme en uno de ellas, es el tema de la energía y de los precios, ¿no? Y de la inflación. O sea, está claro que los precios de la energía es el determinante de la inflación en Estados Unidos, básicamente, o ha sido uno de los principales factores, y la forma que tienen los dos candidatos de abordarla es muy diferente. Por un lado, Trump está queriendo abordar mucho más fracking, mucho más aumentar la oferta de petróleo norteamericana y bajar los precios y vencer así la inflación. Y Kamala está con su transición ecológica, la misma que tenemos aquí en España, la idea de ir, bueno, pues en lugar de aumentar la oferta de petróleo, vamos a disminuir la demanda de petróleo. ¿A cómo? A través de la transición ecológica. El problema que tienen las dos visiones es que una es positiva, creación, volver un poco más a las energías fósiles, que no me parece mal, ¿eh? El señor Draghi le parece estupendo. La descarbonización ya es bastante relativa para Draghi y para Europa. Estamos empezando a echarnos atrás de toda esa pelea radical climática, ¿no? Entonces, Kamala Harris tiene el problema de que con la transición ecológica, para poder disminuir la demanda de petróleo, tienes que meter un montón de dinero en la transición ecológica. Y no está claro cómo, dándole a la máquina gasto público y endeudamiento. En cambio, la visión de Trump es mucho más clara. Yo voy simplemente a hacer lo que está haciendo más de la mitad del mundo. Los emergentes, los BRICS. Es decir, que muy bien el cambio climático, pero yo primero la competitividad y voy a aumentar incluso el porcentaje de los fósiles. Bueno, pues ahí veo una diferencia enorme entre los dos. Y si ves en cuanto a lo que puede ser el resultado para la economía de los Estados Unidos y para la inflación, es muy importante. Lo que pasa es que están intentando decirnos que no, si es que al final solo no difieren en casi nada, y el aborto, no, uno quiere el aborto en los estados y la otra es muy, muy liberal respecto al aborto, absolutamente. ¿Que la educación no va a cambiar? Claro que va a cambiar la educación en Estados Unidos. Trump la quiere cambiar. Es que está harto de que se aleccione a los niños, que no se defienda la familia, que tengan que circular
cosas sobre infantiles, sobre la diversidad sexual y otras cosas que no tienen por qué estar ahí, que hay que dejar a las familias libres, ¿no? Creo que hay una diferencia enorme. Y en más temas. Esto que estás planteando va un poco en la línea de lo que quería preguntaros, ¿no? Porque Kamala Harris lo primero que dijo en este último debate fue que ella la educaron como una persona humilde. Dijo también literalmente que por mi condición estoy obligada a defender a los desfavorecidos. Es decir, Kamala Harris está constantemente lanzando un mensaje que a mí me gustaría saber hasta qué punto consideráis que es auténtico o que simplemente es un retrato superficial de las minorías agrupadas en Kamala Harris. Y me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. Ese es el punto, que Kamala Harris, queriendo gobernar para minorías, que en política es lo peor que puedes hacer porque nunca le vas a dar a todo el mundo lo que pretende, está agarrando el discurso de quiero gobernar para todos los americanos, que es lo que dijo Trump casi desde un principio. Dije, se equivocó, lo que hablamos antes, oye, me he equivocado y tal, ahora quiero ser el presidente de todos los norteamericanos. Y esta señora, con la mentalidad todavía de las minorías, trata de empezar a tomar o agarrar esos puntos que son como más generalistas para todo Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se ve el plumero, o sea, que es que no puedes estar diciendo una cosa por un lado y luego haciendo otra por otro. Es verdad que arrancó diciendo minorías, pero luego el discurso es global, nos agarramos la mano, cantamos el Akumbayé, cualquier cosa. Fíjate, lo que estás comentando ahora del tema del aborto, de la educación, de todo esto, es un tema que Kamala nunca ha hablado de él porque sabe que lo quiere mantener y sabe cómo lo quiere llevar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se calla, o lo mismo del fracking. Lo ha dicho, porque lo ha dicho y dice, no, es que a mí lo del fracking tampoco me parece tan mal. Oye, no, o una cosa o otra, es que no puedes estar en misa y replicando. La transición ecológica y el fracking. Claro, o sea, una cosa o la otra. Entonces, como no tiene esa claridad, al final, ¿qué pasa? Que lo que cala en el electorado es lo que a él le interesa escuchar. Entonces, el que es más ecologista no sé qué va a decir, fíjate Kamala, qué buena que vamos a una transición ecológica. Fíjate qué buena que... Entonces, la minoría esa que quiere esa parte, se lo queda. Pero como también ha dicho lo del fracking, el clásico de la camioneta grande va a decir, pues, también queremos fracking, vamos a tener petróleo para cuidado. Paso a Sergio, y que hace tiempo que no interviene. No pasa nada. Bueno, yo quería rebatir esa política económica verde de Kamala. Yo creo que la transición verde tiene cabida en Estados Unidos y va a desarrollarse según los parámetros que se están desarrollando ahora. No es incompatible una cosa con la otra porque es una transición, lo está haciendo, de hecho copia un poco el modelo asiático, lo está haciendo también Japón, China y demás, y lo están haciendo igual y funciona, la verdad. Yo he estado hace poco, lo digo, en China y el modelo es más o menos parecido. Y cada vez están quitando más fábricas de carbón y ahora cada vez tienen más energía renovable. Bueno, en Estados Unidos yo creo que Kamala intenta hacer eso un poco, copiar un poco el modelo asiático, pero sí que es cierto de que no es algo fácil ni sencillo de llevar a cabo. Pero ¿la solución es volver a los fósiles? No, la solución no es volver a los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque tienen un límite. Las energías renovables, por ahora, que yo sepa, no se acaban, no se agotan. Entonces, si son más limpias, salvo algunas excepciones. Entonces, yo creo que ese es el camino a seguir, no solamente de Estados Unidos, Europa y demás. Entonces, por ahí yo creo que es una buena política, no es una mala. Sí, una pregunta. Lo que está planteando, ¿tú crees que realmente Kamala es un político, sólida y que no es, digamos, meramente un cascarón? Eso es. No, Kamala al final empezó diciendo que era india, ahora es negra, también que trabajaba en McDonald's. En fin. Bueno, eso. Estás haciendo de moderador. Yo pregunto. No, tiene que meterle. Hay mucho cambio, no se puede cambiar tanto. Exactamente, o sea, cosas objetivas. Bueno, yo te pregunto, ¿es india o es negra? Hombre, negra es. India ya no lo sé, tendrá que tener raíces por lo menos indias, eso ya ella sabrá, porque que yo sepa, sus abuelos no son de India ni sus padres, entonces por ahí no lo sé, por ahí puede que esté haciendo política, puede ser. Lo que pasa es que, bueno, está claro que es una intención de ganarse al voto negro, al famoso voto negro, al famoso voto que atrae a la masa trabajadora negra, y yo creo que por ahí está jugando su baza. ¿Por qué? Porque el voto latino muy probablemente lo pierda contra Trump, y ya sabe que su baza son dos cosas, son la juventud y el voto negro. Y el voto negro insiste mucho porque es el que dio la gobernabilidad a Obama
ya está jugando con ganarse el voto ella del voto, ese voto negro, ese voto afroamericano. Sin embargo, también incide mucho en el tema, de hecho es constante en la campaña de Kamala Harris y también lo vimos en el debate, de yo vengo de un entorno humilde, lo cual es objetivamente no cierto, y Trump es el rico, el privilegiado, sí. y por lo tanto va a gobernar para los privilegiados. ¿Tú crees que esto efectivamente va a ser así? O sea, ¿o que simplemente que es en campaña? Al fin y al cabo, yo creo que aquí sí que se juega un poco más en campaña, porque al fin y al cabo el Partido Demócrata también ha demostrado que cuando llega al poder, pues básicamente lo que hemos hablado un poco antes, los dos partidos están financiados por empresas, los dos partidos están apoyados por grandes medios de comunicación, tal y demás. ¿Qué ocurre? Que el Partido Demócrata se puede permitir ese juego y el Partido Republicano no. Porque el Partido Republicano sí que tiene algo más de apoyo elitista que el demócrata en este sentido. Y yo creo en estas elecciones puede ser que no tanto, porque es cierto que después de lo del Capitolio, que como hemos dicho todos, yo creo que estamos aquí todos de acuerdo, pesa mucho. Y yo creo que las élites americanas se están moviendo más pro Kamala, efectivamente. Yo creo que es verdad que las élites se están moviendo más pro Kamala porque yo creo que han visto peligrar la democracia en Estados Unidos con Trump. Y ahí está en el juego de las élites americanas. Y ahí dejo el debate. También hay un punto en la figura de Trump de huida hacia adelante parecido al de nuestro presidente. O sea, llega un momento que tiene tantos temas judiciales abiertos que su única solución es volver otra vez a la presidencia, o en el caso de nuestro presidente, seguir de presidente para desde ese poder seguir ejerciendo ese poder de protección. Una cosilla, Juan Antonio, es cuidado con comparar la política energética estadounidense con la europea. Draghi en su informe apuesta por la descarbonización estupendamente, y uno de los temas que menciona en el informe es que la energía en Europa es 5 veces más cara que en Estados Unidos. El fracking tiene un coste de extracción, depende de la zona, depende de lo que haya que picar la roca, pero superior a los $40 el barril. En Arabia Saudita sí, son unos 5 o 10 dólares el barril, y en Rusia, por ejemplo, pues 10-20 euros el barril. O sea, lo que estamos hablando es que para que sea económico explotar el fracking, necesitamos una tensión global sobre los precios del petróleo curiosa. Claro. Es decir, hablar de fracking sin pensar en conflicto en Oriente Medio, desde un punto de vista económico, es complicado. O sea, habéis apuntado cosas súper importantes, de las cuales voy a dar oportuna réplica ahora, como que, esto lo dice también Kamala Harris, lo ha dicho Biden, de hecho lo ha dicho hoy, que la democracia está en peligro con Donald Trump. Vamos a ver si todos piensan lo mismo después del corte publicitario. Volvemos enseguida. Bueno, pues quedan muchísimas cosas por tratar esta noche en este interesantísimo debate de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, con todo lo que está pasando y que condiciona desde luego nuestro día a día político y va a condicionarlo durante 4 años más. Estábamos diciendo y estábamos escuchando que Trump es un peligro para la democracia, que en su día pues hubo un asalto, esto es cierto, hubo un asalto al Capitolio, falleció una persona, la tensión social y política en Estados Unidos va en aumento, hay quien empieza a hablar ya de incluso guerra civil, y que las políticas energéticas serían diametralmente opuestas, obviamente con intereses diferentes. ¿Es Donald Trump un peligro para la democracia en Estados Unidos? Yo termino simplemente respondiendo y voy a la democracia de Estados Unidos con el tema. Es verdad que en Estados Unidos ocurren dos cosas, lo que hemos hablado antes, es decir, hay un candidato que va por el fracking y por aumentar la oferta petrolera y otra que va por transición ecológica y disminuir la demanda. Vale. Y es verdad que es totalmente diferente a lo que pasa en Europa. En Europa tenemos el problema de que, a pesar del informe Draghi, yo interpreto el informe Draghi como una descarbonización con arrepentimiento. Y eso es lo que choca, porque la descarbonización parecía, y todo lo climático, que era Santa Santorum y que no se podía tocar, ¿no? Ahora parece que perdemos la competitividad. Correcto. Pero lo que nos ocurre en Europa es que con lo del Nord Stream y otra serie de cosas, Alemania está perdiendo competitividad, toda Europa también, y nos damos cuenta que perdemos el tren. Y ahí sí tenemos, y estoy de acuerdo contigo, una situación absolutamente distinta en eso. Pero vuelvo quizá al tema de la democracia. Decías si está la democracia en peligro. Con Trump. En Estados Unidos. Y sobre todo ligarlo a una cosa que o sea, esto se escucha en la campaña, que con Trump peligra la democracia, hablando de la democracia en términos de socialdemocracia. Es decir, que con Trump los derechos están en peligro y que la clase media, sobre todo los más desfavorecidos, claro, Trump con esto, yo simplemente les doy tips, Trump con esto responde, que ha disparado la inflación
y quien ha impreso aquí como si fuera confeti han sido ustedes. Aquí lo que parece con el tema este es que hay un pensamiento único. Y es que si no estás con ese pensamiento único, o eres facha o eres cualquier otra cosa peor, déjalo dicho que ahí queda, ¿no? Como hemos dicho antes, las malas jugadas. De eso ya ha abusado demasiado la sociedad americana. ¿Por qué Trump no puede ser presidente? ¿Por qué va a peligrar la democracia con Trump? Nos hemos vuelto tan terriblemente intransigentes con las ideas de los demás que hasta en la democracia americana se nota. No puedes disentir, porque si estás en contra del pensamiento único de Kamala y de todos los globalistas, parece que eres absolutamente inaceptable para la democracia. Lo que tienen que empezar los americanos es a aceptar que las dos posiciones son perfectamente democráticas. Y eso es lo que está poniendo en duda Kamala y lo que están poniendo los demócratas en duda, de que la posición de Trump, que es una posición que mucha gente está tomando en Europa, la posición patriota respecto al globalismo, es una posición muy clara y cada vez con más adeptos y más electores. Y que eso es tan válido como lo otro, pero es que nos están convenciendo de que eso no puede ser, no puede existir en nuestra propia política española. ¿La clase media y los trabajadores estarían en peligro con Donald Trump porque favorecería, digamos, unas élites económicas? Para nada. Yo si escuchamos un poco el plan, o los derechos sociales, la famosa economía de la oportunidad, es lo que se le ha ocurrido a Kamala. Economía de la oportunidad, de las oportunidades. Bueno, pues bien, regalitos aquí y allá, chiquititos, para mí no me convence como plan económico para Estados Unidos, para nada. Y dijo que le iba a dar $6.000 claro, a quien tuviera un hijo. Sí, a la familia que tenga un hijo, el que tenga dos, el que tenga un poquito más. Eso no va a cambiar el bienestar de la familia media americana, o el que le va a quitar unos impuestos pequeñitos, y no sé qué. No. Yo lo que creo es que a Kamala le falta un plan económico, porque lo único que dice es la economía de las oportunidades. Y es el tratar, el jugar a lo emocional. Es curioso en esta sociedad como lo emocional tiene mucho más peso, ¿no? Mucho más peso que la realidad económica o política que discutemos. Respondiendo a tu pregunta, para mí, pone en peligro la democracia el que habla de ponerla. Me explico. El que llama facha, el que usa facha, al final tú te pones a tirar del hilo del fascismo y resulta que se está retratando como fascista. Sí. O sea, tú en el momento en el cual recurres al insulto, te estás descalificando a ti mismo. Es totalitario. Pero si me permites Trump también utiliza términos comunistas. O sea, a Kamala Harris. O sea, el problema es no de uno, de hecho, Trump dijo abiertamente que el padre de Kamala Harris era comunista, etcétera, etcétera. Sí, o sea, y yo creo que el gobierno demócrata es de todo menos comunista. Pero dicho lo cual, niego la mayor. Yo creo que la democracia no es que esté en peligro, es que la democracia que tenemos ahora es como de risa, pensando en que es un sistema industrial que está pensado en un mundo industrial con tiempos industriales, es decir, entre que se va a elegir candidato y sale, pues podemos cambiar de candidato parece que 2 o 3 veces. O sea, al final son 4 meses, votamos en papel, cuando tenemos todos un móvil desde el bolsillo, y eso de que la clase media no está en peligro, pues yo personalmente creo que está en peligro, con Trump, con Kamala, con Pedro Sánchez, con Feijóo, porque estamos en un cambio de época. ¿Y qué están haciendo desde cualquier gobierno? Lo que ellos llevan haciendo desde el mundo industrial, es decir, jugar con una política fiscal que cuando subes impuestos, ¿cuáles son los impuestos en Estados Unidos, en Europa? ¿Quién está pagando todos los impuestos? La clase media. ¿Por qué? Porque es el IRPF, es el IVA, al final lo pagamos entre nosotros. Sí, Luis, perdón, pero un dato, y ya os dejo vosotros. Trump se despide de la Casa Blanca en pleno empleo. Sí. Absolutamente. Sergio y después Diego. Sí, yo creo que también hay otro factor que no hemos tenido en cuenta, que antes es el hegemón mundial, que lo está perdiendo Estados Unidos, y creo que no lo hemos hablado. China le está comiendo la tostada a Estados Unidos, que eso también hay que contarlo. Y hay dos formas de verlo, aunque son parecidas, pero no son iguales. Trump ha dicho que las relaciones con China no son posibles, y Biden es cierto que a tiranteces, porque es cierto que ha perdido el respeto algunas veces con el presidente de China, Xi Jinping, pero es cierto que ahí anda el juego, y también hay que tener una cosa en cuenta. Estados Unidos antes era la fábrica del mundo y ahora la fábrica del mundo es China. Y eso es el problema que está ocurriendo. Se está delocalizando todo y China se está llevando lo que es el gran pastel. Que cuidado, Sergio, que China está empezando a importar más que exportar. O sea, me refiero que la fábrica, también el consumo, y nos podemos quedar todos a 2 velas. Y China está empezando a prohibir fabricar coches en el extranjero para que no le roben la tecnología. Bueno, es uno de los puntos fundamentales de la campaña de Trump, que es la reindustrialización, ¿no? Volver a las empresas. Claro, eso es la reindustrialización nacional, que se suele llamar.
Sí, perdona. Perdón, ¿tú querías decir? Sí, no, simplemente un poco a lo que estabas comentando, Rubén, el caso de Trump se despide con el pleno empleo. Trump no solamente se despide con el pleno empleo, sino que es que además, volviendo un poquito a lo que estábamos comentando antes, si peligraba la democracia, hay dos cosas muy importantes. Una es que teóricamente, cualquier persona en Estados Unidos que está ahora mismo con el pleno empleo dice: yo voy a seguir votando a este señor porque la clase media no va a desaparecer. Es que me ha dado trabajo, es que tengo pleno empleo. O sea, ¿cómo voy a votar a un señor que va a generar paro? Pues la clase media debería de seguir votando a este señor. Y luego hay una cosa muy curiosa, que no ocurre solamente en Estados Unidos, ocurre en España, yo creo que ocurre en medio mundo. Fíjate, lo has comentado antes cuando dices, ¿esta Kamala qué es? ¿Es negra? ¿Es india? ¿Qué es? ¿Por qué la parte demócrata decir, vamos a hablar claramente, ¿por qué la izquierda tiene que estar en el lado? Señores, ¿se han olvidado que fueron los republicanos los que abolieron la esclavitud en Estados Unidos? Señores, ¿se han olvidado que fue la derecha en España quien consiguió el voto femenino? Y todos abanderamos a las razas y todos abanderamos el feminismo y tal. Oye, es que nos hemos olvidado. Sí, pero como fue Johnson el que capitalizó la lucha de los derechos civiles después de la muerte de Kennedy, pues desde entonces han ido tirando. Claro, a eso voy, que es que al final un pantallazo es el que te dice, no, es que tú eres un fascista. Perdón, los principales fascismos que ha habido en Europa han sido de izquierdas. No nos engañemos. O sea, sí. Entonces, totalmente. ¿Por qué tenemos que abanderar cosas que no son nuestras y encima insultamos al que tengo enfrente? Que efectivamente, además lo habéis dicho todos súper bien, el tema de, oye, es que realmente el que insulta o el que está diciendo que tú eres un fascista es el principal fascista. Me gustaría preguntaros al respecto de esto porque tengo un tema fundamental para esto, que son los derechos LGTBI, el supremacismo de minorías o del mundo blanco, ¿no? Que es un tema muy importante, se ha tocado a pinceladas con el tema el wokismo, es decir, cada vez es más importante y de hecho Kamala Harris está apostando, significándose ella mucho dentro de esta corriente. ¿Creéis que con Trump peligran los derechos de las minorías? Qué pereza. No realmente. A ver, sí que ha habido casos en el pasado de Trump con problemas, por ejemplo, asesinatos. Hubo un atropello masivo de la cultura afroamericana que tenía una manifestación, además contra su gobierno. Hubo un atropello masivo y dijo que, bueno, que algo habrían hecho, que tal, que no sé qué. Entonces, pero es que esto salió en el debate. Kamala Harris, de hecho, le acusó de haber desahuciado a una familia por ser negros, etcétera, etcétera. Sí, bueno, eso yo creo que lo de ese ejemplo concreto yo creo que es un poco más populista para sacar del debate, pero yo creo que sí que tiene ejemplos más concretos como el atropello ese masivo del que me refiero. O sea, ese momento Trump podría haber dicho, reitero mi condena absoluta, tal, y dijo que algo habrían hecho. Ahí yo me quedé un poco sorpresivo. Cuando hubo ese atropello masivo, ahí fraguó algo que ¿por qué pierde las elecciones Donald Trump con Biden aparte de todo el revuelo del Capitolio y demás? Había perdido la confianza en lo que es el cinturón americano de la industria y dos, los afroamericanos le dejaron de votar, que eso está demostrado en las encuestas. Y porque los latinos, vuelvo a repetir, los tiene muy afianzados el Partido Republicano. Y ahí anda el juego. Entonces, no es que anden en peligro, es cuestión de que él propiamente algunas veces se desacredita con estos colectivos, que son minorías, es cierto, pero que mueve mucho. Y de hecho, el famoso Eat the Cats, Eat the Dogs, Eat the Pets, Trump dijo que los haitianos pues comen, no sé si en Michigan, los gatos y los perros que encuentran por ahí por la calle. Entonces, en Springfield, ¿no? Exactamente. Springfield, sí, entonces ahí yo creo que hay creo que se sobrepasa la escenificación, pues al fin y al cabo es escenificación política, y esa escenificación le puede costar caro, porque eso ya... Yo he hablado con gente que iba a votar a Donald Trump en Estados Unidos y me ha dicho, por aquí no, por esto no. O sea, porque ellos viven allí y ven que no se comen a los gatos y a los perros. Yo tengo un amigo de Springfield y me ha dicho, yo no me como un gato o un perro, yo no he visto a mi vecino comerme un gato o un perro. Sí, yo creo que lo de los gatos y los perros fue un patinazo de Trump, pero porque Kamala domina perfectamente la agresión y en el debate, ¿no? Sí. O sea, en el momento le pone tan nervioso que hasta se le escapan los gatos y los perros y ahí falló, patinó completamente, ¿no? Pero una cosa, yo no estaría tan seguro de que el tema del racial y lo que pasó con los negros en Charleston y lo demás, no había nadie, ninguna mano detrás. No hay que olvidar que Podesta, asesor de Obama, no hay que olvidar Black Lives Matter, no hay que olvidar por quién está financiada, no hay que olvidar de lo que es capaz
la Open Society Foundation y otros, de mover y de tumbar en muchos países. Yo tengo ejemplos clarísimos. Apoyan a la oposición en Albania como apoyan al gobierno y al final generan un golpe de Estado en cualquier país, en cualquier momento. Yo no aseguraría que no ha habido dinero de Black Lives Matter y dinero de Soros apoyando a Black Lives Matter en el tema ese, sí, pero... y que ha cambiado la opinión para tratar precisamente de pintar de malitos a los... Pero repito, yo repito una premisa. Eres el presidente de Estados Unidos. Han atropellado a gente, ha habido muertos y demás. Lo suyo es que salgas y digas, condeno energéticamente que no lo hizo. Es que ese es el problema, no lo hizo. O sea, no sé exactamente los términos, como pero ha desde luego... Biden hoy diciendo que rechaza totalmente la violencia política como si le quedara otra alternativa. Sí, por eso no, tiene que decirlo. Quiero decir, si tú imagínate que hoy Biden sale y dice, ojalá lo hubiesen matado. Ya. ¿Vale? Vamos, tiene que decir lo políticamente correcto. Cada uno es libre, pero lo puede haber dicho. Entonces, yo ahí creo que Trump le falta un poco de empatía con esos colectivos. Si tuviera un poco de habilidad política en ese aspecto, yo creo que Kamala... Pero aquí estamos hablando ya de comunicación. Sí. Yo me refiero si creéis que Trump va a promover una legislación, que obviamente la tiene que hacer el Congreso, ya veríamos, sí. Pero pues no es como aquí, pero que fundamentalmente si creéis que Trump va a ir a deshacer algún tipo de puesta... el Obamacare, que se ha dicho que está también ahí en el aire, ¿no? Yo aquí creo que Trump va a ser un poquito Kamala. O sea, lo que antes decíamos que Kamala hacía con Trump, en este caso hay cosas que son inexorables. A mí me cuesta mucho meter en el debate toda la parte, no sé si llamarla LGTB, de igualdad, de diversidad, porque el ruido hace muchísimo daño. Yo tengo alumnos en clase jóvenes a los que les tengo que explicar que el tema del, o sea, que hay desigualdad en relación con el género. ¿Por qué? Porque escuchan tanto ruido y ven tanto que si el Ministerio de Igualdad, que no sé qué, al final la propia Kamala, y me voy a Estados Unidos, o en España también, cuando usamos como arma arrojadiza el tema de género, en parte le estamos haciendo un flaco favor al propio tema de género, desvirtualizándolo. O sea, en ese sentido, hemos avanzado muchísimo como sociedad. Yo creo que hay gente que sí que se piensa que Trump quiere a las mujeres en el fregadero, los negros recogiendo algodón, que decir que hay gente que se piensa esto. Y Rubén, Trump, por edad y por condición, probablemente tenga algún pensamiento, como todos tenemos a gente mayor con una cultura. Al final el cambio tiene un componente generacional. Y vuelvo al trapo rojo que le pones a Trump y embiste. A mí no me sorprendería que Trump en la intimidad no se le fuera, o sea, se comportara con comportamientos culturales que en España vemos. Eso se ha publicado, una conversación privada de Donald Trump hablando con un amigo en el que dice que cuando tienes dinero puedes coger a una mujer de sus partes y que no pasa nada. Eso se ha publicado y se sabe. Y Trump, y ha habido varios escándalos. Y eso se utiliza políticamente. Ha habido escándalos. Yo no aseguraría que en la intimidad Biden tampoco y su hijo y los demás son unos santos. No lo aseguraría. Pero hay un cambio cultural enorme. O sea, hemos cambiado en los últimos 20 años. Acordaros en España las mamachicho, bueno, las nocheviejas. O sea, hemos avanzado tantísimo que a mí no me sorprende que alguien, una persona con 70 años, que no esté en plenas facultades, siga en una cultura que ya no existe. Dicho lo cual, afortunadamente no va a gobernar solo Trump, no va a gobernar solo Kamala. Tiene multitud de asesores y en el tema social es tan importante el esfuerzo que estamos haciendo que, en ese sentido, si Soros ha metido pasta, bienvenida sea la pasta. Digo, en relación con igualdad y derechos sociales. Dicho lo cual, evidentemente, Soros, los demócratas, Rusia, volvemos otra vez a todo esto, meten pasta porque, en definitiva, a las élites gobernantes les da igual la raza. Lo que les importa es conservar el poder. Bueno, sí. Pero ahí está el tema, que es que detrás de la pasta está detrás de que mantengan el poder los que apoyan la pasta, digamos los que la ponen. Y estamos ahí directamente con una especie de privatización de la red pública, con unos actores privados que no tienen legitimidad democrática ninguna y que están haciendo siervos a unos políticos que nos tienen ahí, que no sabemos ni por qué les votamos ya, porque ellos siguen las instrucciones de otros. Entonces, en definitiva, es verdad, Trump, Kamala, todos los europeos, sí, muchos están ya controlados muchísimo por grupos y concentrados privados. BlackRock gestiona activos por 9 trillones, o sea, 9 billones. Google, Amazon, Facebook, los 7 magníficos son el 30% de la capitalización. El problema es que en 10 años ha cambiado tantísimo el mundo que las estructuras de poder
Han dado la Pero vuelta. ahí quería ver, si tanto ha cambiado el mundo, ¿por qué tenemos un debate Kamala-Trump tan límite, tan bajo, tan simplón? Porque Si el nos mundo tratan como porque tontos. nos tratan de idiotas. A ver, si ha Absolutamente. cambiado el mundo, lo que tienen que hacer Trump y Kamala es abordar que no hay clase media o está desapareciendo esa clase media porque hay un capitalismo en la nube que después de la pandemia y de la crisis del 2008 ha absorbido absolutamente todos los flujos de los bancos centrales. Porque hay una industrialización paralizada porque los inversores no quieren poner el dinero en un capitalismo tradicional que ya no da beneficios. Y en lugar de hablarnos que todo eso se está hundiendo, nos viene Kamala diciendo que hace la economía de las oportunidades con las pymes. ¿Qué pymes vas a ayudar si el capitalismo ha cambiado y las está haciendo desaparecer? Se ríen de nosotros. Si tú de verdad quieres mantener a las pymes, tendrás que abordar el capitalismo en sí y qué hace la hiperglobalización. Y de todo eso no nos han hablado nada, como no nos habla tampoco el informe Draghi, porque lo que importa es tenernos como idiotas y ellos mismos, yo a veces me planteo si sabrían o no abordar ese nuevo capitalismo, porque se les escapa completamente. El capitalismo de la nube ha cambiado completamente los hechos. Sí, mira, en base un poquito a lo que estabais comentando del modelo económico, modelo político, me acordaba ahora de una parte de la tesis doctoral de un compañero mío del doctorado, de Álvaro, en el que equiparaba lo que eran los modelos feudales del medievo, que era yo soy el señor, yo soy el político, yo soy el rey, yo soy tal, y tengo tierras y con esto produzco y con esto tal y cual pascual. El modelo feudal ahora mismo son las grandes corporaciones. Y los estados, es más, si el derecho internacional no lo permitiera, habría corporaciones que podrían comprar la deuda externa de muchos países y quedarse con el país como propiedad, si fuera un activo como cualquier otra empresa. Pero en este caso... Claro, algo así puede que esté pasando en Argentina. Hay quien dice que eso puede estar pasando en algún país. Probablemente, pero claro, el modelo feudal ya no es el político. El político ahora mismo está, o en términos generales, a cargo de realmente los señores ahora mismo que son los que manejan al proletariado, que son las pymes. Y yo que soy Apple, yo que soy Google, yo que soy... Estoy de acuerdo con el modelo feudal y además el dualismo. Es decir, por un lado tenemos a los señores feudales que controlan las multinacionales y por otro lado tenemos el Santa Santorum. Lo que antes era la Iglesia, ahora son los bancos centrales. Con la política monetaria habla Lagarde, habla Jerome Powell, todos nos callamos escuchando. Y en ese sentido, volviendo al informe Draghi, yo ahí tengo un poco el corazón partido. Es un manifiesto, en Europa tenemos que cambiar, si no cambiamos, evidentemente, bueno, no sé si estamos a tiempo de cambiar, pero no hay que perder la esperanza, debemos de cambiar. Y la pregunta que me hago, y desde España esa pregunta es todavía más dolorosa, ¿los mismos pirómanos que nos han llevado al incendio son los que ahora me están diciendo que tenemos que cambiar? Estoy de acuerdo, no. Está hablando Draghi... No, empezando por el propio Mario Draghi, que claro, también que es el que está en el Banco tiro como Central. si fuera confeti. Pero quiero que volvamos al tema fundamental porque nos queda poco tiempo y me gustaría que habláramos también del tema cada vez más importante y que yo creo que es la llave también, junto con la energía del siglo XXI, ¿no? Las tecnológicas, la regulación, desregulación, la IA, y al respecto, bueno, pues hemos visto esa jugada de Elon Musk. Yo creo que como empresario ha visto un caballo ganador y ha querido estar ahí. De hecho, en esa famosa entrevista que le hace Elon Musk a Donald Trump en Twitter, consigue, primero, que Donald Trump vuelva a Twitter, cosa que no había hecho desde entonces, en un momento fundamental en el que todo el tráfico, toda la gente quiere escuchar lo que hace Donald Trump. Lo digo porque a veces se mitifican a las personas por valores. Bueno, ahora también dijo Trump que Elon Musk iba a ser el encargado de una comisión del gobierno de eficacia y eficiencia, lo cual es la labor fundamental por la cual los padres fundadores conciben el Congreso de Estados Unidos, que es vigilar en qué se gasta y de hecho cualquier partida tiene que ser aprobada por el Congreso. Pero me gustaría que habláramos precisamente, y lo que Elon Musk le pedía todo el rato es: no hay que regularizar las tecnológicas, hay que deslegislar, obviamente porque él vive del sector tecnológico. Me gustaría que habláramos de si creéis que aquí hay un punto fundamental a futuro que pueda estar en juego y cuán importante es para vosotros. Hombre, yo creo que hablabas de lo que llaman ahora tecnofeudalismo, ¿no? Y la hiperglobalización ha llevado a unas concentraciones empresariales de tal tamaño. BlackRock y todo lo demás, se habla que en el 2050 el 1% de los actores económicos van a tener cerca de los 2/3 de la riqueza del planeta. El 1%.
sea, si hemos llegado a una época más feudal, nunca se habría llegado tan feudal como esta. A esto, ¿no? Juan Y ahí Antonio, están las perdón, tecnológicas. Hay que sumar la detención de Pavel Durov en Francia, lo tienen unos días, y cuando sale anuncia que Telegram se aviene a lo que le exigen. Hay que ver también que de repente sale Zuckerberg diciendo, bueno, lo siento, pero sí, interferí en su día en las elecciones, manipulé, censuré en el tema del COVID, y tradicionalmente las tecnológicas siempre han apoyado al Partido Demócrata. Pero es que además no nos ha dado tiempo a controlar la dictadura de Silicon Valley. La dictadura de Silicon Valley que hace que unos actores privados tengan derechos sobre nosotros, los individuos, a nivel de población, cuando damos nuestras opiniones. ¿Qué derecho tiene un privado al que yo no he elegido a quitarme un de YouTube? ¿Qué derecho tiene un privado como Google a afectar prácticamente el 7% del movimiento del voto simplemente con su motor de búsqueda? ¿Cuánto hemos investigado, y ahí entra la inteligencia artificial y mucho más, de las influencias de todas estas nuevas redes sociales y, digamos, la economía en la nube sobre nuestras decisiones políticas? Y estamos poniendo en peligro la democracia sin haber abordado el control de esas unidades que son privadas. Es decir, un momento, creemos que estamos eligiendo políticos que nos representan cuando esas privadas tienen a esos políticos y a nosotros en su control. Y que si yo quiero decir lo que quiero en libertad de expresión, ellos se la van a saltar y se van a saltar mi Constitución sin preguntarle a mis políticos. Pero, Juan Antonio, yo voy más allá y ahora os doy paso a vosotros. Es que Mark Zuckerberg, uno de los hombres más ricos del mundo, propietario de WhatsApp, Facebook, Instagram, ha dicho que por orden de Joe Biden y por orden de Kamala Harris, manipuló, censuró y redirigió contenido, en ese caso sobre el COVID, podría haber sido también, y que intervino en la campaña anterior. Y eso no es grave. Intervino en la campaña anterior. Y Google lo dijo ante el Congreso norteamericano y no ha pasado nada, que había afectado el 7%, entre el 7 y el 15% de la decisión de voto. Y no abordamos esto. ¿No sería corrupción, Sergio? Bueno, es una... Pedirle a un directivo de una tecnológica decir, oye, favor. Que cuidadito. Bueno, a ver, si se cumple eso y se demuestra, sí, claro, pero habría que demostrarlo. También lo reconoció Zuckerberg. Google lo demostró. Bueno, Zuckerberg es una persona, luego hay que demostrarlo con papeles, con veracidad y demás, porque para eso están los juicios, para llevarlo a juicio. Por ejemplo, si voy a poner ejemplo de que sí que estoy de acuerdo con Juan Antonio respecto a cómo las tecnologías han corrompido los sistemas electorales. El ejemplo es Dominic Cummings, que a lo mejor os suena el nombre. Dominic Cummings es jefe de campaña de Boris Johnson y luego fue también partidario de Donald Trump en la primera campaña que tuvo. Le hizo la campaña tecnológica y demás. Dominic Cummings decía, con un algoritmo te gano las elecciones. Y decía Boris Johnson, no. Se apostó. No sé si se apostó dinero, pero lo dijo él, está en el libro, y ganó el Brexit. O sea, estamos hablando de que el paradigma político y el paradigma de cómo funciona ahora mismo una tecnológica como tan potente como pues Google, el propio Elon Musk que tiene Twitter, bueno, ahora X, te puede hacer ganar unas elecciones. ¿Y esto se solucionaría precisamente haciendo lo contrario de lo que quiere en principio Elon Musk con Trump, interviniendo en las redes sociales? Lo que pretende Trump con eso es claramente ganar. No, Elon Musk ha dicho que lo que hay que hacer es no regular la IA, no regular nada, como estamos aquí en Europa regulando también, antes de que llegue la IA la regulamos ya. La ley europea, la famosa ley europea de inteligencia artificial. ¿Cómo se previene eso? Al final son empresas privadas, tienen su rango de acción. Sí, por un lado, cuidado, la regulación en Estados Unidos no es desafortunadamente la regulación que tenemos en Europa. En Europa tenemos un problema regulatorio tremendo. Dicho lo cual, ¿qué es corrupción? ¿Qué es democracia? O sea, al final, ¿qué es corrupción? ¿Un gobierno interviniendo? ¿Por qué en los años 60 ¿por qué no se habla tanto de lo que pasó con la CIA en América Latina en los años 60? Pues porque no había Twitter. O sea, me refiero... Sí, porque si lo hubiera habido... Si hubiera habido Twitter, pues se hubiera incendiado todo. Y eso hace que nos tengamos que controlar. La idea es, en el mundo industrial del que venimos, el elemento central es la fábrica, a la cual iban trabajadores. Nuestro sistema fiscal grava a las fábricas y a los trabajadores. En cambio, en el mundo digital en el que ya vivimos, el elemento central son las plataformas. ¿Qué son las grandes plataformas? ¿Qué es Google? ¿Qué es Amazon? ¿Qué es Apple? Son plataformas. Apple te da un ecosistema entero para que sobre él te conectes con el resto. Y esto
lo voy a decir con mucho cuidado y que no se malinterprete. Al final, en el mundo digital, las plataformas dan servicio público. ¿Qué es eso del servicio público? ¿Qué es eso de la democracia? ¿Qué es eso de la corrupción? Tenemos que redefinirlo, pero las plataformas, Elon Musk, Twitter, da un servicio público. Lo que pasa es que se ha gastado 42.000 millones de dólares. Elon Musk lo ha comprado, se ha comprado un servicio público y al mismo tiempo que tuiteamos, luego tenemos ese despropósito, los que usamos Twitter, de que te empieza a salir porquería y tías en pelotas, que está bien, o sea, no tengo nada en contra de las tías en pelotas y los tíos en pelotas, pero al final no me conecto en Twitter para ver esa porquería. Ese servicio público se ha difuminado y lo usa para entrevistar a Trump. O sea, al final ahí hay una desvirtualización de ese servicio público. Lo que ha hecho Elon Musk con Twitter, estoy hablando desde un punto de vista ético, la ética es subjetiva, ¿está mal? Bajo mi punto de vista, sí está mal. Por mucho que queramos a Elon Musk, por muy bonitos que sean los cohetes que lanza, un servicio público, intervenir en un servicio público que luego precisamente él es lo que critica que le quieren hacer a él. Hay un servicio público que es una plataforma, aunque sea privada, y él ha intervenido. Las plataformas son servicios públicos. Google, ¿quién nos da más servicio público en un día? Yo con Google para venir aquí me he relacionado 5 o 6 veces. Si tengo que hablar con la administración pública, pues probablemente en cada uno de los trámites esté un mes. Tenemos que redefinir todo este mundo y tristemente en el debate electoral veo poquito de esto y veo más las típicas posiciones encontradas. Y me alegra, Rubén, antes haber desviado un poco el debate del LGTB y el wokeismo, que estoy agotado, un poquito hacia las grandes tecnológicas. Pero es que Twitter precisamente en ese aspecto, en otros no, pero sí cambió mucho. Y cambió bastante. De hecho, les habla alguien que tenía tenía una cuenta en Instagram de 160.000 seguidores y desapareció. Diego. Sí, no, basándonos un poquito en el tema, en lo que estabas comentando ahora, Luis, y uniéndolo un poquito antes, fíjate, a lo de si la democracia está en peligro, para mí, realmente, con las tecnológicas, los algoritmos son los que van a definir el día de mañana la democracia en el sentido de, si te gustan los toros, vas a ver toros todos los días. Y cada vez te van a gustar más. ¿Por qué? Porque te meten más los toros por los ojos. Aquí, perdón, que no lo he planteado yo correctamente. Aquí sí que habría, digamos, en principio, veríamos dos posiciones contrapuestas. Kamala Harris a favor de regular, intervenir y se ha demostrado incluso utilizar en su beneficio. Y Donald Trump, que fue censurado, que ahora se supone que estaría de acuerdo con Elon Musk en no regular, no intervenir, dejar totalmente libres las empresas privadas. Esas serían las dos posiciones fundamentales de algo clave, que es la tecnología y las redes sociales. Con lo cual, yo mi pensamiento es, ¿quién vigila al vigilante? Es decir, si es el Partido Demócrata el que va a sacar la regulación, porque tiene la mayoría en el Congreso, tiene la mayoría en el Senado, va a sacar la regulación que tienen que tener las tecnológicas, ¿quién va a vigilar que realmente esa regulación no va a estar basada en apoyo, sobre todo, a las ideas más demócratas? Eso o a los republicanos. Del lado de la democracia, pero decías antes que forman parte casi de servicio público, ¿no? Las redes, estaba señalando. Pero en definitiva, más que cambiar la democracia, lo que han transformado totalmente es la economía. La han transformado completamente. Es decir, ¿qué es Amazon? Las rentas. Se está convirtiendo en la economía de rentas de estas redes, de estas plataformas, que le sacan rentas a todas las empresas que quieren vender. Y estamos creando una nueva economía alrededor de unas plataformas con unos gentes que van a vivir dependientes de esas rentas. Y esas rentas están creciendo a una velocidad increíble, están generando unos beneficios gigantescos, mientras el resto de la economía se duerme y se queda dependiente. Eso que hablas del feudalismo antes es absolutamente cierto. Nos estamos quedando, incluso desde el punto de vista empresarial, cambiando el sistema económico y quedándonos dependientes de esas nuevas plataformas. O sea, que cambian incluso la naturaleza de la economía y yo diría que incluso las posibilidades de que estas empresas que ya venden pagándole una renta a estas plataformas puedan incluso evolucionar de manera más dinámica y no estén sujetas siempre y muertas de miedo de que van a dejar de vender si salen de la plataforma o si son despedidas de la plataforma. Pero es que el ejemplo más claro lo tienes en que tú ahora mismo a gente de chavales de 20 y tantos años, tú les preguntas y dicen, no, es que lo he buscado en TikTok y no lo encuentro. O lo he buscado en Instagram y no lo encuentro. ¿Qué TikTok es chino? Bueno, encima. Entonces, claro, lo que no ven ahí no existe.
O sea, es como, no sé, como si no estás en LinkedIn parece que no trabajas. No, y luego tenemos una falsa sensación de que Sergio quería... perdón. Sí, no hay problema. A ver, el tema es también que, como lo he mencionado antes, adultera unas elecciones. O sea, Twitter puede adulterar unas elecciones, Instagram puede adulterar unas elecciones. ¿Por qué? También lo ha dicho antes el compañero Diego. Es que tú, por ejemplo, te gusta el fútbol, te gusta el Real Madrid. Vas a ver Real Madrid a todas las vistas. Pues si, por ejemplo, te gusta, hay unas elecciones cerca y tú quieres el voto joven, tú pagas a Instagram y vas a ver a ese partido hasta en la sopa. Entonces, ¿qué se hace con ese algoritmo? Te inserta una serie de mensajes, es una forma de adulterar unas elecciones, al fin y al cabo. O sea, tú tienes una idea, a lo mejor quieres votar a un partido tal, y al final, con ese mensaje masivo, se puede decir, lavacerebros, te acabas votando al otro. Yo he visto todos estaréis de acuerdo en regular las redes sociales. Yo creo que hay que regular porque Alexa y Siri, ¿no? Siri y Alexa son unos espías de nuestras vidas privadas y están organizando el negocio de muchísimas empresas, haciéndonos creer que qué bien funciona nuestra casa cuando dices que se encienda la luz. Demonios, les estamos dando todo para que ellos... Pero, Juan Antonio, ¿tú crees que se va a regular a favor de la libertad de los usuarios? No, eso es lo malo, que habría que regular, pero se va a regular al revés, limitando nuestras libertades. Ese es el problema. Hay un problema que, sobre todo, también, el problema es que si un partido político consigue la mayoría absoluta en un parlamento, da igual sea España, Estados Unidos o tal, la regulación va a ir a favor de ese partido. Ese es el riesgo que tenemos, que se convierta al fin y al cabo pues un poco, no en una dictadura, vamos a decir, pero sí que ese partido puede utilizarlo como una herramienta para conseguir... Bueno, hay casos en Estados Unidos en los que republicanos, precisamente por la vinculación con el distrito, da igual lo que diga el partido. Yo me debo a mis votantes, si no, no son elegidos. Sí, lo que pasa es que beneficios de la representación que no tenemos aquí. Ahí Estados Unidos tiene una ventaja bastante clara. Por un lado, Trump está diciendo que no va a regular, Kamala dice que sí. Pase lo que pase, gane quien gane, el que gane, va a tener que regular. Y Estados Unidos tiene una baza que a mí me parece maravillosa, que es la legislación antitrust. Y las tecnológicas lo saben. O sea, al final ya ha pasado con Telefónicas antes, ya ha pasado con otras empresas, y como se mueva mucho Zuckerberg, le atizan. Como se mueva mucho Elon Musk, le atizan. En ese sentido, yo creo que mientras que en Europa ni tenemos tecnológicas, tenemos una regulación maravillosa que no le aplica a nadie y hace que todo el mundo salga corriendo, en Estados Unidos no hay tanta regulación farragosa, pero sí que desde el Congreso tienen cogida la sartén por el mango, sí. Y al que se mueva sartenazo. O sea, en ese sentido sí me dan un poquito de envidia. Y ahí Trump ha anunciado, o se ha dicho también, no sé si es en el proyecto 2025, va a cambiar no sé qué porcentaje enorme de los funcionarios de ese país. O sea, tiene previsto un cambio total, ya no sé directamente en las leyes, pero en los propios actores que están en la administración. O sea, que mucho va a cambiar. Y hay otro... Ay, perdón. No se preocupen. Voy a abrir ya, que tengo aquí el chat abierto. Saben que los últimos 10 minutos, que eran 5 minutos, los dedicamos a debatir sus preguntas. Así que pueden ir dejando en el chat sus preguntas, que yo iré tomando nota. Y este último bloque, estos últimos minutos, me gustaría... Bueno, me he dejado algunas cosas porque desde luego creo que es fundamental y clave, por ejemplo, el apoyo de Kennedy, que nadie se esperaba de repente que alguien tan importante que recoge todo el legado ligado a la cultura, a la historia, a la tradición política de Estados Unidos, incluso con películas, en fin, de repente se ponga en una situación ya no de segundo, sino Dios sabe de qué, y apoye a Donald Trump. ¿Creéis que puede ser determinante? Y sobre todo, querido, una cosa, Kennedy ha dicho que el Partido Demócrata se ha convertido en todo lo opuesto a los valores fundacionales de Estados Unidos, nada más y nada menos. Yo creo que Kennedy ha captado la esencia que comienza a ser un poco totalitaria de lo que viene con Kamala y lo que está haciendo el globalismo a nivel internacional. Y el contagio que está teniendo nuestros políticos, y no hablemos de nuestro país, con personaje como nuestro querido presidente del gobierno, que dice que el legislativo pues que no es de mucho interés. Estamos todos empezando a copiar modelo chino, pensando que todos podemos ser en el fondo totalitarios y que no pasa nada. Ahí sí está en peligro la democracia, pero la están poniendo en peligro precisamente los demócratas en este momento. En Estados Unidos. Bueno, yo creo que también ahí volvemos un poco a Donald Trump y sus desmanes con... Kennedy, por ejemplo, si Kennedy hubiera sido el candidato demócrata, ¿tú crees que Kennedy hubiera sido mejor candidato que Kamala contra Trump? No, porque yo creo que Kamala es un poco lo que le ha pasado con Joe Biden, ¿no? Biden ya tiene cierta edad, le está pesando también lo de la edad a Trump.
Kamala es algo... es como, aunque ya haya sido vicepresidenta, creo que hemos hablado antes, no ha sido puesta en foco. O sea, ahora sí que está puesta en foco, ahora sí. Lo que ha hecho el Partido Demócrata muy hábilmente, lo que he dicho, la han escondido, no se la ha visto durante el mandato de Biden apenas y la han sacado a palestra. Y por eso tiene la propaganda, se puede decir, positiva después de la convención. O sea, ahí está el juego demócrata y yo creo que han jugado muy vivamente sus cartas políticas. Yo veo cierto paralelismo, salvando las distancias, entre Kennedy y Michelle Obama. En cierto modo, Michelle Obama está ahí en la reserva, esperando que pase lo que pase, con Kamala, que probablemente se queme. Estoy yo detrás y yo creo que Kennedy está tomando esa postura y lo que Kennedy dice del Partido Demócrata, de que se está desintegrando y todo esto, bajo mi punto de vista, aplica perfectamente también al Partido Republicano y, si me apuráis, al propio PSOE. Al final es un poco como el caballo de Atila. Son dirigentes absolutamente mesiánicos que pasan por encima de un partido y lo dejan hecho unos zorros. En este sentido, yo creo que hay un paralelismo curioso entre Kennedy y Michelle Obama y luego entre el partido... O sea, son los dos advenedizos oportunistas que están esperando a que el que está arriba, que tiene los días contados más o menos, caiga y luego ya me pongo yo. Efectivamente. Eso, a pesar de la oposición que ha planteado todo el rato Kennedy al Partido Demócrata, porque sus planteamientos, que son muy claros y muy diáfanos en cantidad de cosas que le ha llevado a la contra al Partido Demócrata. Yo creo que si hubiera estado, pero claro, para que Robert Kennedy hubiera estado de candidato demócrata, tendría que no haber criticado tantísimo al Partido Demócrata en estos tiempos. Es como si Paje se presenta por... Es el ejemplo que te voy a poner. Es el Paje de Estados Unidos. Es el Paje de Estados Unidos. El tema también, yo creo, es que es cierto que Kennedy se ha pasado al Partido Republicano, se puede decir así, pero también hay mucho congresista y demás que se ha pasado del Partido Republicano al Partido Demócrata, que eso tampoco lo mencionamos y es cierto, porque Donald Trump también tiene mucho rechazo en la sociedad y no ha sido uno, que en este caso el más destacado es Kennedy, han sido varios. O sea, yo no sé cuántos demócratas han pasado al bando republicano. O sea, yo tendría que verlo porque yo no lo sé exactamente, pero el más conocido y el más es Kennedy, efectivamente, pero ahí, por ejemplo, creo que es el gobernador de Texas, ha dicho que apoya a Kamala. No nos olvidemos, y es importante. Hay ya algunas preguntas interesantes, voy a resumir en alguna, pero por ejemplo, Albert de la Fuente pregunta algo que va en la línea de algunas preguntas, que es, con Trump la OTAN está en peligro, y al respecto había una apreciación importante, que es que al final parecería que la OTAN estaría en peligro con Biden, porque haciéndole tanto la puñeta a Alemania, parece que están despertando más la conciencia anti-OTAN ahora, sí, que con Trump, ¿no? ¿Qué pensáis de todo esto? Yo más que en peligro, yo lo que creo que lo que quiere Trump es poner un poquito de orden. Un poquito de orden, o sea, vamos a ver, esto es un club para protegernos, para cuidarnos, para vigilar. Es que Alemania está quedando, vamos... Claro. Alemania ha perdido la Tercera Guerra Mundial sin enterarse. Sí, o sea, de repente, más sometiéndose o menos, a Estados Unidos. Y además se quedan sin gas, que parece que eran unos, luego han sido otros, y los otros, Zelensky, sabemos el apoyo que tiene. Al final, Alemania, porque vuelvo a lo mismo, gane quien gane, Kennedy o Kamala, Trump o Kamala, al final van a tener los dos que apoyar a la OTAN, van a tener los dos que apoyar a Israel. Y en este sentido, la OTAN, si Alemania ha vuelto a perder la guerra mundial y Estados Unidos vuelve a ser el vencedor de la pretendida guerra mundial, pues ¿qué le toca a Europa? Seguir rindiéndole pleitesía a la OTAN. O sea, en ese sentido... Yo creo una cosa, si Trump se desentiende un poquito de Europa, a lo mejor nos va fenomenal. A lo mejor nos va fenomenal. Yo solo me pongo a pensar que hay un mundo euroasiático y la mitad del mundo creciendo al 5%, mientras nosotros crecemos al 0,1 o al 0,5, y que nos hemos acostumbrado a vivir sometidos a un mercado norteamericano que nos controla para que no nos acerquemos de aquellos. A lo mejor aquellos son mucho más interesantes que lo que estamos haciendo ahora. El enemigo que Trump nos deje de en paz. Estados Unidos no es China. El enemigo comercial de Estados Unidos, y así llevan jugando, desde Trump incluido, es Europa. Por supuesto. Entonces que nos dejen un poquito en paz, que nos dejen ser libres, independientes. Y sumado a esto me los disculpen, pero es una cosa que también quiero aprender a raíz de lo que están diciendo, que al final
Kissinger tenía razón. Al final, el otro día dijo Putin, precisamente en un acto económico en Moscú, que la principal prioridad de Rusia hoy, que algunos dicen que es llegar hasta Cádiz, conquistando Europa, pero que la principal prioridad de... No, se ríen, pero es que es lo que se escucha en las cadenas generalistas. Bueno, dijo Putin, es volverse hacia Oriente, construir gasoductos, construir oleoductos, construir autopistas hacia China. Es donde está el mercado. Que no las está construyendo Rusia, las está construyendo China. Perdóname, los únicos que no nos hemos enterado que el mercado está ahí somos nosotros. Sí. Claro. Es que está todo el mundo sabe que es China, todo el mundo sabe que son los emergentes y que son los BRICS. Y los únicos que nos estamos quedando aquí, a ver qué esperamos de Estados Unidos, somos nosotros. Pero por favor, cambiemos de una vez. Somos en Europa, con la regulación, la orquesta del Titanic. La orquesta del Titanic. La orquesta del Titanic. Antes con lo que comentabais lo de la regulación de la IA, de inteligencia artificial, aquí hemos regulado. En China no hay ninguna regulación. Es completamente libre y por eso están muy avanzados. María Torres pregunta. Libre, ya me entendéis. Libre, María Torres pregunta una pregunta pertinente para ustedes y que supongo que gran parte del público también se hace, ¿no? Porque no ve las capas de profundidad de todo esto. ¿Por qué tienen que apoyar a la OTAN? ¿Por qué todos los dos tienen que apoyar a la OTAN y por qué aquí tienen que decir que sí? ¿Por qué? ¿Es inevitable esto? ¿Quién tiene que apoyar a la OTAN? Estados Unidos. Ambos candidatos al final tendrán que apoyar a la OTAN y supongo que también los europeos, ¿no? Que están aquí La OTAN es Estados Unidos, no nos engañemos. Exactamente, y Reino Unido. O sea, está la CIA, está el FBI, tiene Estados Unidos de diversas instituciones, unas más oficiales y otras más oficiosas. Y los servicios secretos del Reino Unido con Estados Unidos. Yo aquí saco un poco mi carta de historiador. O sea, al fin y al cabo, la OTAN nace en contraposición de la URSS con el Pacto de Varsovia. El problema es, ¿qué utilidad tiene ahora la OTAN? Esa es la pregunta que yo me haría. O sea, ¿qué utilidad tiene ahora la OTAN? ¿Defendernos contra Rusia? ¿Rusia de verdad es el enemigo? ¿O lo es el de al lado? Quiero decir, un poquito más abajo. El problema con la OTAN es por qué tiene que haber enemigos. Claro, ese es el problema. Es que podíamos cambiar de paradigma. ¿Qué utilidad podíamos tiene la cambiar OTAN de paradigma. ahora mismo? ¿Que se puede revertir o convertir la OTAN en otra cosa? Exacto. Se puede hacer. Pero aquí estarías entonces a favor de Trump. Bueno, hay cosas, el único que lo haría es Trump, otro no lo haría. Todo esto, y es que la OTAN, a quien sirve realmente, y lo hemos comentado, lo habéis comentado perfectamente, es a Estados Unidos. Entonces es una forma de financiación plus que tiene para mantener un ejército a nivel internacional. Esa es la razón de la OTAN. Claro, aquí Trump plantea algo muy sencillo y es, damas y caballeros, vamos a dejar de invertir toda esta millonada en la OTAN, que cada uno se pague la fiesta, pero claro, obviamente el establishment norteamericano no es estúpido porque si nosotros nos pagamos la fiesta, entonces la pregunta es, ¿para qué necesitamos entonces que otros nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? Claro, pero es que en ese sentido la OTAN evolucionaría, o por lo menos es lo que yo pienso, la OTAN evolucionaría a que Estados Unidos, es verdad, yo tengo un ejército que es la pera limonera y ahora, ¿tú qué quieres? ¿Que yo te ayude en una guerra que vas a tener? Imagínate, España-Marruecos. ¿Quieres que yo te ayude? Yo te mando soldados, me los pagas, te va a salir más caro que estar perteneciendo a la OTAN. Y eso es un poco la idea. Pero si eso sucediera políticamente, orgánicamente, bueno, perdón, que yo soy moderador aquí. Cada país que se integra, cada país que se integra en la OTAN es un negocio. Es que está Argelia, contra Marruecos España tiene una baza perfecta que es Argelia. Claro, esa carrera que lleva la OTAN para integrar cada vez más países es el negocio directo del complejo armamentista norteamericano. Y no hay que olvidar que ese es el único objetivo al final. El 38% de las exportaciones mundiales de armas. Y ahí hay una gran clave. Entonces, por favor, que nos dejen en paz, que vuelva la OTAN a ser lo que ha sido un pacto de defensa, que vuelva a ser de defensa y que nos dejen independencia. Ojalá, pero Estados Unidos tiene muy claro que China le está comiendo la tostada. Clarísimo. Y la forma no es competir contra China, cooperar con ella. Y el competidor en cuanto a cultura somos nosotros. De hecho, yo creo que aquí yo sí que coincido con el alto representante de la Unión Europea, Borrell, que lo ha dicho en varias ocasiones. Para despegarnos de la OTAN es muy sencillo. Creemos un ejército europeo, de la Unión Europea. Es una opción para despegarnos de la OTAN. Que lo dice Draghi en su informe, con 17 tanques. Con 17 tanques, con 27 políticas. Es una buena pregunta. Realmente, esta sería una buena pregunta, porque nada es más político que la defensa. ¿Realmente los objetivos políticos de Europa de defensa son los mismos de Finlandia que de España? No. Vamos, en el momento por eso sí. En el momento en el que tienes una historia. ¿Nos defendería Finlandia contra Marruecos, sí, por ejemplo? No, eso estamos yo creo que sí. No está claro. Salvo que haya un conflicto en si les obliga a la OTAN, sí. Pero tú eres de historia. Sí, yo soy historiador. Tú eres de historia. Sí. Llevamos más de 2000 años pegándonos bofetadas. Entre nosotros. Sí. Estados Unidos al final es un club de amiguetes que tienen unas reglas, las cumplen y son amiguetes. Venga, nos llevamos muy bien. Mi pregunta, igual que la defensa, ¿eh? ¿Votarías a alguien, a un presidente electo para los Estados Unidos de Europa que fuera francés? Pregunto. Yo no.
Pues depende. Si llegamos a ver, depende. Yo tampoco. Yo tampoco. No es mi. Y Sergio. No sería, no. no sería mi candidato idóneo, porque a lo mejor en otro partido político, porque sería un de partidos, igual habría un. Es que da igual el que diga. Va a ser por un portugués. Y si fuera inglés. Menos. Ahí no. A lo mejor no, pero si hubiera un turnismo, quiero decir, si lo que tú has dicho, Estados Unidos de Europa, y a lo mejor hubiera un turnismo en los partidos que diga, bueno, mi candidato va a ser español esta vez, pero mi candidato va a ser griego, belga. Pues podría ocurrir. No, al fin y al no, cabo. Pero estamos tenemos que apostar por más Europa. Pero Sí, bueno, claro, sí. Hay quien considera que esto podría pasar, pero previamente tienes que disolver las naciones europeas. Claro. Tienes que darles a las naciones europeas su situación de nación verdadera, que en este momento está muy disuelta. Para que los europeos puedan elegir quizá Claro. a un presidente en igualdad de condiciones, pues quizá para eso sea conveniente traer a 30 o 50 millones de personas en barcas o en pateras o como sea y disolver las naciones europeas y disolver el sentimiento nacional. ¿no? Diego, te lanzo una pregunta yo a ti. ¿Renunciarías a tu voto porque en lugar de gobernarnos quienes nos gobiernan en España, cediéramos soberanía a Alemania? Bueno, ya lo estamos haciendo un poquito. Pero de verdad. Gracias a O sea, Dios. que nos dejen de gobernarlos de aquí. Pero, por ejemplo, yo ahí. Es una buena pregunta. Los padres fundadores de la Unión Europea, Monet. Los actuales. Los padres fundadores de la Unión Europea, Monet, los italianos y demás, defendían una Europa confederada, una Europa federalista, en el cual la soberanía y los parlamentos nacionales, además está en los distintos manifiestos del principio de la Unión Europea, consideran que los parlamentos nacionales eran meramente consultivos y el centro de toda la actividad política sería el Parlamento Europeo. Sí, pero hay unos pactos cuidado con previos Monet. que son los de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Y cuidado con Monet y Schuman y el libro de Philippe de Villiers que acaba de sacar, cómo estaban sometidos estos dos famosos fundadores pagados por los norteamericanos con cantidades de cheques y dinero para hacer de Europa una futura desmembrada federal y que nunca fuera una unión política. Se les dirigió a los propios fundadores. Es un libro espectacular. Tiré del hilo de la mentira y salió toda. Philippe de Villiers con los papeles desclasificados. Y en los papeles desclasificados los cheques a estos dos señores de Estados Unidos son espectaculares. Entonces a mí me dicen, sí, se creó una Europa con unos grandes padres fundadores, y cuidado, porque los padrecitos estaban a las órdenes de Estados Unidos. Bueno, eso, la Europa, después de Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial, pues lógicamente estaba comprada por Estados Unidos a 100%, o sea, no hay ninguna duda. Bueno, de hecho, quienes ponen a De Gasperi, a Adenauer y a De Gasperi son ellos. Son Estados Unidos. Y seguimos ahí. Después de 2000 años, a bofetones, católicos, cristianos, contra musulmanes, ¿quién iba a decir que después de la Segunda Guerra Mundial, ese follón que tenían en Palestina los ingleses, el Reino Unido... Sí. No se follón. O sea, se la han quitado de en medio. O sea, al final, Palestina era un follón para el Reino Unido. Era un problema, Igual que el Reino Unido tendrá que pagar, que lo empezará a pagar más pronto que tarde, las dos guerras del opio. Sí. O sea, al final, en Palestina se ve perfectamente cómo una lucha entre el Islam durante años. Yo estoy convencido que hace 100 años antes de la creación del Estado de Israel, ningún judío del mundo hubiera dado un euro por la creación del Estado. Lo que pasa es que sucedió el Holocausto, una salvajada inhumana, acciones, reacciones. Pero es un conflicto en el que hay diferentes capas. Está el religioso, está el de los propios estados culturales, político, está internacional. Pero al final, yo ahí soy del equipo de Aristóteles. Llámalo como quieras, pero es política. Sí, política internacional. Claro. Pero al final, quien le dice a los palestinos aquí va a haber un Estado son los descolonizadores. Bueno, perdón. Sí, no, básicamente. No, primero que donde han estado los ingleses, pones la mano, salta un sapo. O sea, que es que no hay un territorio en el planeta donde hayan estado esta gente que no se monte un conflicto hoy en día. Lo segundo, desde la perspectiva de lo que estábamos comentando, de la desmembración o luego Unión Europea, se nos ha ido metiendo desde hace un montón de años, desde el 86 que entramos nosotros en la Comunidad Económica Europea, ni siquiera Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea se nos está diciendo, no, Europa, sí, vale, fenomenal. Pero lo que se está consiguiendo ahora en el siglo XXI es todo lo contrario. Ahora mismo el alemán quiere ser más alemán que ninguno.
Y si tú tienes un presidente que es alemán, va a velar por quién, por lo suyo. Lo tengo clarísimo, por eso yo no votaría. Entonces, hay una cosa, perdón. no, disculpa, sí, simplemente rápidamente es lo que está haciendo ahora mismo el sistema es radicalizarnos absolutamente. Yo soy católico, cada día más católico. El que... Pero también. Sí. ¿Te gustan los toros? Cada día te van a gustar más los toros. Para eso hay que creer. Bueno, terminamos ya. John Henry Osorio Orozco dice, buenas tardes Rubén y los invitados, ¿les gustará a los Estados Unidos mantener el control mientras lo que acaban es con una guerra, bueno, no está bien redactado, pero mantener el control de Estados Unidos, mantener el control del mundo o acabar con una guerra nuclear? Yo creo que nadie va a pulsar el botón nuclear porque saben lo que significa. Ahora, ¿que van a utilizar en una futura guerra armas nucleares? Sí. Pero es que pareciera que eso es lo que está pensando Blinken y esta gente. Decir, bueno, vamos a atacar Rusia porque no se van a atrever a eso. Pero es que están jugando a eso. Es que, al fin y al cabo, el botón rojo se lleva jugando desde hace muchísimos años. Estamos hablando de atacar la Federación Rusa directamente. Pero Rusia se va a atrever. Desde Bayaco chinos. ¿Tú crees que sí? Rusia se va a atrever, claro que sí. No, yo no creo que no. Rusia se va a atrever a responder. Si le tocan con un misil balístico, no duda. Va a haber otra historia, ¿eh? No, y yo creo que aquí ha habido una pequeña marcha atrás en los últimos semanas y meses, desde los anuncios de Putin, hay una marcha atrás de vamos a lanzar el balístico tal. Ahora parece ser que cuidadito. A Putin no le va a temblar el pulso. No le tiembla el pulso. Y mucho cuidado si nos creemos que le va a temblar el pulso. Es un dirigente muy seguro. No es tan tonto como pensamos Putin. Yo no he dicho que sea tonto. No, al revés. Lo digo yo. Al revés. Que no pensemos tiene dos luchas Putin ahí, la interna y la externa. Sí, claro. Pero hay una cosa que se supone que es el protector de la patria y tal, y ya le han entrado en curso. ¿Por qué digo que la gente se piensa que es tonto Putin? No lo digo por vosotros, mucho menos. Porque pensamos que Putin va a pulsar el botón rojo. Todos los presidentes, Trump, Kamala, da igual quien sea, Putin, Pedro Sánchez, aunque no tenemos cabezas nucleares, Macron, tal, saben perfectamente que si pulsan, Xi Jinping, saben perfectamente que si pulsan el botón rojo se acaba el mundo. Entonces, ¿puedo amenazarte con pulsar el botón rojo? Sí, pero no lo voy a hacer, porque sé perfectamente que voy a tener la reacción de otros tantos países y eso significa acabar el mundo. ¿Que voy a utilizar armas nucleares en una futura guerra? Sí, bueno, lo han demostrado en Ucrania, lo han utilizado, hay algunos ataques ucranianos que también han utilizado cierta carga nuclear. Entonces, nunca vamos a ver volar una cabeza nuclear bajo nuestro No, no estoy de acuerdo. En España no tenemos armas nucleares, pero les podemos mandar a Óscar Puente. Bueno, ya. Juan Antonio, no, estoy convencido de que Putin lo tiene claro y que no se nos ocurra. Somos tan ingenuos, estamos actuando de una manera tan peligrosa. O sea, si alguien está poniendo en peligro en este momento al mundo, es Occidente, la OTAN, con lo que está haciendo y con las amenazas y con el apoyo a Ucrania indefinido, sin saber lo que es Rusia y lo que es Putin y lo que hay detrás. Claro que la utilizará. Sí. Claro que la utilizará. Bueno, pues con estos últimos nos hemos desviado un pelín del tema, aunque está relacionado con estas últimas apreciaciones. ¿Qué les ha parecido? Interesante, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos el próximo lunes con temas como el de hoy y como el que hemos terminado debatiendo a las 10:10, ya saben, en directo siempre aquí en Negocios TV, su programa de debate con respeto, con fundamento, para que ustedes se hagan su propio criterio. Origen.